Muy buenos días. Asalto de la izquierda al Congreso de los Diputados. Esta mañana, hace apenas unos minutos, Irene Montero ha acusado al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Gravísimas palabras ante las que Meritxell Batet se ha limitado a pedir moderación. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios, dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. Y ayer la presidencia del Congreso era mucho más dura al echar directamente de la Cámara a Patricia Rueda por definir a los socios de Pedro Sánchez como filoetarras. Premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas. A PPSOE le voy a recordar... Señoría, un momento, por favor. Señoría, un segundo. Le pido que retire el calificativo filoetarra, por favor. Retire esa calificación. No la voy a retirar, señoría. Abandone, abandone el escaño, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo, por favor. Pasmoso el silencio de muchos medios de comunicación, analistas y políticos ante la cesura que impone una Cámara tomada por el Gobierno y sus socios nacionalistas, separatistas y sí, filoetarras. Una izquierda dispuesta a todo para perpetuarse en el poder y una derecha que asiste atónita ante el bozal impuesto. Como si no fuese con ellos, desde la bancada popular no han condenado ese ataque a Patricia Rueda, a pesar de ser un partido al que ETA atacó y mató tantas veces. Un PP paciente, quizás esperando a que el PSOE termine de quemar a sus socios para volver a un bipartidismo pactado. Se lo preguntaremos y lo analizaremos esta mañana aquí en Dando Caña con Santiago Abascal. Usted pasará a la historia por haber destruido todo lo que funcionaba en España. Será recordado como el presidente que mintió a sus propios electores socialistas. Y no lo dude, usted será también recordado como el presidente que incorporó, en palabras de su anterior vicepresidente, a la dirección del Estado a partidos que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas. Hablaremos en unos minutos con Santiago Abascal de muchos asuntos. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan hoy, a los que están de momento, porque Antonio González Terol se incorpora a partir de las 12:30 a esta mesa. Don Julio Eriza, muy buenos días. Buenísimos. Encantado de estar aquí otra vez y más con estos contertulios de lujo. Vamos a ver, no esperéis que en las televisiones, porque tú te sorprendías de que los medios no se hagan, olvídate. Ponte un ratito las radios, desde la SER a la que quieras, y las televisiones, y verás la cantidad de anuncios de publicidad institucional que en este momento están emitiéndose en las cadenas de radio y de televisión privadas. Desde los Next Generation, pasando por Renfe, pasando por los Alimentos de España, pero vamos, cualquiera de vosotros, asomaos a cualquier televisión o a cualquier radio y veréis que han abierto así el Nord Stream 3, que son euros, que van por un euroducto desde el presupuesto público, desde el dinero del bolsillo de la gente, a los grupos de comunicación. Con lo cual estamos en un ecosistema en el que conocer la verdad de las cosas va a ser cada vez más complicado. Y desde ese punto de vista creo que nuestra existencia, o la de Isaac, o la de algunos colegas, poquísimos, no es que tenga sentido, es que es imprescindible para que haya un mínimo de luz democrática, de luz de libertad en este país. Ellos, yo siempre lo digo, la izquierda radical, los comunistas, los secesionistas, los separatistas, hacen muy bien el mal. Y nosotros hacemos regularcillo o mal el bien. Y nos van a ganar. Y nos ganan porque no tienen ningún escrúpulo, no tienen ninguna barrera. Es decir, en cualquier otro escenario, imaginaos que se reparten cientos de millones de euros de publicidad institucional, en cualquier otro escenario, si digamos los nuestros, entre comillas, nunca sabes quiénes son los nuestros,
Es decir, repartieran publicidad como lo hace la izquierda radical, os aseguro que tendríamos todos los días una denuncia, una querella, una demanda en un juzgado, una moción parlamentaria, una pregunta parlamentaria. Sería, y por supuesto todos los medios de la izquierda radical estarían a muerte contra pues, el ayuntamiento de no sé dónde, que es del PP, que da dinero a este, el otro que da dinero tal. Sería imposible, o sea, habría una auditoría en vivo y en directo constante. Bueno, aquí nadie se entera de nada, el dinero corre a chorro, pero como corre para unos y para otros, todos callados. Es como el Lazarillo de Tormes, cuando el ciego, ¿no? Y las uvas. Sí. Y escuchar, y termino, a Irene Montero hablando de que el partido Vox o sus gentes, sus diputados, sus afiliados, sus amigos, promovemos la cultura de la violación, eso es verdaderamente inaceptable, es un insulto, es una salida de tono verdaderamente bárbara. Si no fuera por lo grotesco, porque, Irene, vosotros promovéis, no es que la promováis, es que estáis consiguiendo que ya en España se estén matando ancianos, que haya médicos dispuestos a ponerle una inyección letal a un señor de 85 años porque pide que le dejen morir, que en realidad no es que le dejen morir, sino que lo maten. Eso se llama asesinato, Irene, alevosía, premeditación. Eso se llama asesinato. Vosotros sois los protagonistas de los asesinatos que se cometen cada día en España. Porque vosotros podéis contar solo los aparentes, esos asesinatos de los que dan las estadísticas, ¿no? Un hombre que mata a una mujer no sé dónde, alguien que le corta la cabeza, tal. Pero no contáis que hoy en España, hoy, se van a producir 300 abortos. 300, 250, 300, que son asesinatos de niños. Que se van a producir no sé cuántos asesinatos de ancianos, que eso se va a hacer con una aguja llena de una jeringa llena de un líquido letal y que no va a pasar absolutamente nada, simplemente que van a ser asesinados. Vosotros no es que promováis la cultura del asesinato, es que la practicáis, la legisláis, la promocionáis y la patrocináis. No quiero llamaros asesinos, pero estáis muy cerquita. Estáis muy cerquita, porque cuando alguien promueve, cuando alguien patrocina, cuando alguien aplaude el asesinato, está muy cerca de ser un asesino. Así que, buenas tardes, Irene, y todos los colegas mártires. Saludamos también a nuestra mesa, Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues bien, ¿no? Abundando en lo que decía Julio, hoy sale publicado en DIR Confidencial con el siguiente titular, la información. La publicidad institucional disparada. La Administración licitó contratos por valor de 1.400 millones de euros el año pasado. Sí que es verdad que no son contratos anuales, son contratos más de un año, pero 1.400 millones de euros. Volviendo al tema que nos ocupa, a ver, y antes de que se me olvide, yo creo que Irene Montero está simplemente acabada políticamente. Y de hecho la cara que tenía hoy en el Congreso era de que pues, va a aguantar porque no tiene otro sitio donde ir, pero se ha acabado esto. Ahora, hay antecedentes de lo que ha pasado hoy, y el antecedente es el primer día que se toleró que se llamara fascista un grupo en la Cámara de Diputados, en el Congreso o en el Senado, y no se hizo nada, pues se abrió la puerta que se puede hacer cualquier cosa que va a venir después. El antecedente inmediato de lo que ha pasado hoy es, ayer por la tarde, la actuación, la expulsión, primero quitando la palabra y después expulsando del hemiciclo, según parece, a la diputada de Vox por haber dicho lo que dijo de Filoetarras, que no tiene ningún sentido, y yo supongo que habría alguna posibilidad de acción judicial, no sé si por prevaricación o porque al que hacía de presidente de la Cámara. Porque lo que dice él, usted puede, haga el favor de retirar, haga el favor de retirar es retiro o no retiro, pero no me pueden sancionar porque no retire. Pueden no retirarlo, pero no sancionarme porque no me retire, con lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, de hoy, del ataque directo de Irene Montero al PP, diciéndole que fomentaba la cultura de la violación,
Yo lo que me gustaría... Ha sido al PP, ¿no? Al PP, al PP. Sí, a mí lo que me gustaría es que eso sirviera para que el PP se diera cuenta de una puñetera vez de exactamente dónde le sitúa la izquierda parlamentaria a él. Porque a veces no se entera de dónde le sitúa. Y le sitúa en el mismo saco que Vox, absolutamente en el mismo. Bueno, entonces será bueno que se dé cuenta de esto, porque si no se da cuenta, acabará siendo, como alguna vez lo ha parecido, y puede ser que acabe siéndolo, el tonto útil del socialismo o de la izquierda, y eso sería mucho peor, ¿no? Está claro que PP y Vox son dos estrategias distintas, fundamentalmente porque son dos partidos distintos que buscan cosas distintas. Coinciden en algo, pero se separan en cosas también. Ahora, esto es una cosa... Y que el PP necesite votos de centro para sumar, porque si no, no da, la suma no da, eso es una cosa, y otra cosa es blanquear a la izquierda de Sánchez, que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, no tienes que darle oxígeno a Sánchez para no cabrear al votante que está hasta el moño de Sánchez y que está dispuesto a votar una cosa distinta, que es lo que parece que quiere el PP. O sea, una cosa es no tener aristas y otra cosa es eso, ser el tonto útil de la izquierda. Isaac Parejo, muy buenos días. Buenos días. Por decir algo. Por decir algo. No sabéis lo que habéis hecho trayéndome hoy. Oye, de verdad, ya has ¿no? venido tú solo. Ya no. Mira, en lo del PP, yo ya no sé qué calificativo ponerle. O sea, ya que al PP le invade la tibieza y está totalmente absorbido por la tibieza y la moderación, ¿no? Que, como dice la cita del Apocalipsis, provoca el vómito de mi boca. No, pues voy a defenderles yo, ya que no han sabido ellos, pues voy a defenderles yo. Mira, Irene, canalla comunista, ¿qué es lo que eres? La cultura de violación la promueves tú, en el momento en que has sacado a los violadores de la cárcel, a los violadores, a los pederastas y a los criminales, reincidentes seguramente. Eso es lo que haces tú, promover la cultura de la violación, no el Partido Popular ni Vox, ¿vale? Y lo segundo que quería decir... A Bildu se les ha llamado filoetarras muchísimas veces en el hemiciclo y no ha pasado nunca nada. Bueno, sí, la bancada socialista, etcétera, han protestado, tal, pero nunca se ha expulsado a nadie. ¿Por qué? Porque hasta ahora no llevaban la firma de Bildu los presupuestos. Entonces ahora ya no se consiente que se llame filoetarras a lo que son filoetarras. Porque mira, si Bildu tiene un líder que es etarra, es una etarra, ¿no? Aldán Lotegui es una etarra. Tienen diputados que han sido etarras. Y homenajean a etarras, ¿cómo los llamamos? Hombre, filoetarras a lo mejor no, habría que llamarle lo que son etarras. Porque Bildu es ETA, ¿vale? Y hay que dejarlo bien claro. Porque es esto, o sea, lo que está pasando en el Congreso, desde ayer, bueno, desde hace ya mucho tiempo, pero ayer fue un fascículo más, es un golpe de Estado. O sea, la izquierda está dando un golpe de Estado en toda regla en el Congreso. Han tomado todas las instituciones del país. Y ahora han tomado ya la última, que es el Congreso de los Diputados, y lo que ocurrió el otro día con Patricia Rueda, evidentemente, es para ir directamente a los juzgados. Porque no se puede expulsar a una persona en pleno uso de la palabra en la tribuna de oradores. Eso no ha pasado en 40 años de democracia y lo acaba de hacer el PSOE, lo acaba de perpetrar el PSOE. Esto es un golpe de Estado y cuando nos demos cuenta igual será demasiado tarde. Luego hablaremos de ese asalto al Congreso por parte de la izquierda. Antes vamos con otro asunto y es que esta misma mañana hemos visto cómo en los últimos días se ha publicado un estudio, una ampliación de ya un estudio inicial que se publicó en julio del año 2017, donde se muestra cómo el número de espermatozoides en todo el mundo está cayendo y lo hace además a un ritmo mucho más rápido de lo que pensábamos. Tenemos conexión ya en directo con el ginecólogo Jesús Zabaleta. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta es clara. ¿Está la vida en peligro? ¿Podríamos ver cómo hay una tasa alarmante de hombres infértiles en un futuro próximo? Bueno, es una respuesta un poquito más larga que la pregunta. Efectivamente, parece que el recuento o la concentración de espermatozoides en los varones va disminuyendo a lo largo del tiempo en los estudios que se pueden contrastar y que esto se está acelerando en los últimos 10 años o en los últimos 20 años. Consecuencias. Al parecer, por ahora no. Por ahora, los porcentajes de casos de esterilidad debido a causa masculina permanecen estables. Bien es cierto que también está cambiando la población femenina y hay factores que pueden afectar a la calidad del semen, que pueden afectar también a la calidad de los óvulos. Y por encima de todos ellos están aspectos derivados del envejecimiento de la población
que quiere gestar. Con lo cual, y en resumen, no estamos detectando una disminución del número de embarazos debido a esto o un incremento de los problemas de fertilidad debido a la deficiencia del semen, pero numéricamente sí que está ocurriendo, o parece que está ocurriendo. Hay menos espermatozoides y además también son de menos calidad. No sé si nos puede explicar mejor esto. Bueno, el estudio no recoge todos los parámetros. El estudio publicado recoge solamente los parámetros de concentración y total de eyaculado de espermatozoides. Esto es así porque no es un estudio original, sino que lo que hace es reclutar un montón de estudios que se han ido publicando a lo largo de los años y que recogen, creo que son 14 o 17.000 varones con seminogramas hechos en condiciones más o menos normales. Distinguen población fértil de población no fértil y en todos ellos se constata una disminución que viene a ser en promedio más o menos en concentración 1 millón de espermatozoides por mililitro menos cada año. O sea que es una cantidad bastante significativa. Pero no recogen otros parámetros que no sean esos. No recogen parámetros de movilidad ni de calidad y por lo tanto tampoco de fecundidad. Es decir, no sabemos si estos cambios del parámetro del semen se comportan con una tasa de fertilidad menor. Es posible que no. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo humano está diseñado para tener un rango en el cual se comporta con cierta normalidad. Es posible que la concentración baje por debajo de un dintel que ya provoque per se esterilidad, pero es posible que la disminución de cantidad esté compensada por otros mecanismos y que por lo tanto todavía no haya afectación en la calidad y en la fecundidad del semen. Doctor Zabaleta, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es evidente que tenemos una tasa de fertilidad bajísima, que no llega ni siquiera al 50% de la tasa con la que podríamos reponer nuestra población, y ese es un hecho. Es otro hecho que, por lo menos en España, las mujeres cada vez se lo piensan más el tener hijos y se ponen a ello, digamos, siendo cada vez más mayores. La realidad es que los ovocitos femeninos, hasta donde yo sé, envejecen y pierden la calidad y la capacidad para ser fertilizados. Eso es otra realidad, desde mi punto de vista. Y la tercera es que los servicios de fertilidad, tanto de la FIBET como otros servicios de fertilidad, cada vez están más colapsados. Es decir, cada vez más personas recurren a técnicas, digamos, no naturales, llamémosle como queramos, no soy un experto, para poder quedarse embarazadas. En la medida en que usted conoce bien ese mundo, las razones por las que acuden a las técnicas de fertilización están más basadas en los problemas que tiene la mujer o en los que tienen los hombres. En general, la primera causa de fertilidad es femenina, más que masculina. Más o menos el factor masculino acontece de forma aislada en 1/3 de los casos y en los otros 2/3 o es causa femenina aislada o causa mixta. La disminución de la fertilidad es un hecho muy complejo que responde a múltiples factores socioculturales que tienen que ver con nuestro estilo de vida, que tiene que ver con la postergación de la maternidad, que tiene que ver con los modelos de familia, de manera que ahora tener hijos es muy caro, la gente lo puede hacer muy tarde, aunque tengan vocación de padres o de madres, lo hace muy tarde porque conseguir una estabilidad laboral, conseguir un piso y una cierta holgura económica cuesta tiempo. Se accede al mercado laboral más tarde, los contratos iniciales son precarios, en fin, los años jóvenes en los que la fertilidad es máxima son años donde la mayor parte de las parejas consideran que es inviable. Esto da dos efectos, uno, el propio de la edad. Hay mujeres que solamente por el hecho de la edad no se quedan embarazadas o tardan tanto tiempo que tienen que recurrir a reproducción asistida, pero la edad comporta riesgos de otras enfermedades, como puede ser riesgo de endometriosis, riesgo de infecciones, riesgo de otros factores que contribuyen al deterioro de la fertilidad natural. En su experiencia histórica, doctor, ese 2/3, 1/3, digamos, debidos los 2/3 a problemas en la mujer y el 1/3 en el hombre, ¿ha evolucionado o es estable desde que usted ejerce su profesión?
es estable. Por eso estábamos comentando que los cambios de los parámetros seminales por ahora no estamos detectando que conlleven un incremento de la esterilidad de causa masculina. Pero como he dicho antes, está tan mezclado con el deterioro de la fertilidad femenina, pues que a lo mejor simplemente han disminuido los dos. Eso no se puede estimar. Pero lo cierto es que no notamos diferencia por ahora. En los informes que hemos leído hablan de una reducción de espermatozoides de 108 millones, creo recordar, por centímetro cúbico, no sé si es por milímetro cúbico. No, eso es, creo que son por eyaculado total. Correcto. De 108 millones la caída es a 52 millones. Teniendo en cuenta que 52 millones es una media, estamos pensando, supongo, estamos hablando de que ese umbral de los 20 millones de espermatozoides, que sería el umbral en el que empieza a haber serios problemas para producir el embarazo, puede haber ya muchos varones que están por debajo de ese umbral, ¿cierto? Sí, eso es inevitable. Pero como decíamos, no automáticamente esto conlleva una disminución de la fertilidad, porque puede ser compensado por otros mecanismos, o puede ser que disminuyan los espermatozoides que de alguna manera sobran, puesto que una persona eyacula muchísimo más de lo que es necesario. Al final, todos estos parámetros, la concentración, la movilidad, etcétera, etcétera, son parámetros indirectos que intentan averiguar la calidad, la fecundidad. Entonces, la fecundidad es posible que por ahora permanezca inalterada, pero eso es una estimación. No tenemos datos para poder contestar objetivamente. Don Jesús, en la curva que presentan esos informes, la reducción del número de espermatozoides es cada año mayor, la reducción. Es decir, que no se trata de que ya se haya estabilizado esa dinámica, sino que en el proceso está cayendo cada año. ¿No le causa a usted eso una cierta inquietud? Bueno, no solo eso, sino que hay que ir pensando en por qué nos pasa en estas sociedades tan modernas y tan sofisticadas que la calidad del semen disminuye. En los últimos 20 años, desde el año 2000, la tasa de deterioro de alguna manera se está duplicando. Y además esto es mucho más intenso en las sociedades industrializadas que en el resto del mundo. En el estudio distingue las Estados Unidos, Europa y Australia, creo, respecto al resto de países, y se ve que es mucho más marcado en los países altamente industrializados. Tenemos que pensar entonces si puede haber una pauta en nuestro estilo de vida que pueda tener con contaminantes ambientales o con otros factores de estilo de vida. Puede ser la obesidad, puede ser el consumo de alcohol, el tabaquismo, lo que se quiera, porque realmente la causa íntima no se conoce, pero que están perjudicando de una manera acelerada a la calidad del semen. Y efectivamente, si esto siguiera así, pues es una cosa para tener muy en cuenta, porque podemos llegar a unos límites donde tengamos una epidemia de esterilidad. Una nota quiero decir al respecto. Este tipo de estudios tiene una serie de sesgos metodológicos que también son significativos. Entonces parece que los hallazgos son muy estables y muy contundentes, pero al final parten de una suma de estudios individuales que no siempre son reflejo perfecto de la población. En este sentido, por ejemplo, tenemos los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que, por poner un ejemplo, en el año 90 creo que hicieron una publicación donde consideraban que 20 millones de concentración por encima de 20 era lo normal, y luego en el 2010 decidieron que era por encima de 15 y no de 20. Esto es posible que sea debido al mismo efecto de disminución de la concentración y recuento de espermatozoides en varones con el tiempo, o que existen sesgos con los estudios y cada vez se hacen mejor. En resumen, los estudios que originaron este artículo pues están sujetos a sesgos, y a veces hay sesgos porque las poblaciones no son uniformes. Doctor, el doctor Zabaleta, un magnífico especialista en fertilidad. Dele un abrazo al doctor Ezcurra, que gracias a él hemos podido conectar con usted. Y de Navarro a Navarro, un abrazo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias y hasta pronto.
Pues gracias a Jesús Zabaleta. Vamos a seguir hablando de más asuntos. En unos minutos tendremos entrevista con Santiago Abascal. Antes, no sé si podemos escuchar lo que ha sucedido esta mañana en la Cámara, donde Irene Montero ha acusado al Partido Popular de promover la violación. ¿Qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Pido silencio, por favor. Esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. Gracias, presidenta. En virtud del artículo 72, en relación al artículo 103, y tras las palabras vertidas por parte de la ministra de Igualdad en relación a mi grupo parlamentario, del que ha dicho que promueve la cultura de la violación, quiero dejar muy claro que es altamente ofensivo que una dirigente y una responsable política que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir las políticas de igualdad esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país, que ha luchado y va a seguir luchando porque se acabe contra la violencia de género. Y lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades y ser un poquito más responsable, por lo menos por respeto a las víctimas de las agresiones sexuales. Muchas gracias. Luego lo comentaremos en mesa, si les parece. Antes, Santiago Abascal, presidente de Vox, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a Vox les han dicho de todo: fascistas, ultraderecha, violentos, maltratadores, machistas, racistas, asesinos de la humanidad, xenófobos y un largo etcétera. Ayer vimos como el socialista Gómez de Cernis quitó la palabra a Patricia Rueda en la tribuna de oradores por calificar a los socios de Pedro Sánchez como lo que son, de filoetarras. Está el Congreso de los Diputados secuestrado por la izquierda. Estamos asistiendo como a un golpe de Estado perpetrado por Pedro Sánchez y sus socios de la izquierda, que estamos viendo además como la Cámara, se han apropiado de la Cámara de lo que es la sede de la soberanía española. Yo no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista y el Gobierno pretenden asaltar todas las instituciones que se les resisten, todas las instituciones que permiten un buen funcionamiento del sistema democrático, que representan un contrapeso de poderes, que dividen los poderes, y el Parlamento es una de las últimas instituciones que el Partido Socialista está intentando asaltar a través de la mesa y a través de la vicepresidencia y de la presidencia del Parlamento. Lo ha hecho con el Centro de Investigaciones Sociológicas, lo ha hecho con el Tribunal Constitucional, nombrando a sus empleados, a los empleados recientes del Gobierno en el Tribunal Constitucional. Lo intenta con el Consejo General del Poder Judicial, lo ha logrado con el Tribunal de Cuentas. No hay institución que se le resista. Claro, en el Parlamento no pueden evitar la presencia de aquellos que los españoles han elegido, y lo que tratan es de impedir que podamos ejercer nuestra libertad de expresión y que podamos decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Pero sobre todo lo que tratan es de impedir el mandato popular que nosotros tenemos, de decir estas cosas en el hemiciclo, de decir lo que hemos dicho tantas veces, de decir lo que es verdad. Y con nosotros han pinchado un hueso, porque nosotros no vamos a callar ante ningún tipo de amenaza. No vamos a callar en el Parlamento, y si se nos quita el micrófono, hablaremos en los pasillos del hemiciclo, hablaremos en las calles, acudiremos a los tribunales si es necesario, pero nosotros no vamos a permitir que el Partido Socialista perpetre un golpe de Estado al Parlamento de la Nación. Don Santiago, pueden ustedes también hablar en esta televisión, ¿eh? Lo sé, lo sé. Lo hemos sabido siempre y lo agradecemos muchísimo. A nosotros nos sorprende mucho que tengan
la osadía de hablar de la cultura de la violación y en los términos en los que lo hacen unas personas que sin duda alguna patrocinan, no una cultura, patrocinan sistemáticamente la muerte de los ancianos vía asesinato eutanásico, la muerte de los bebés no nacidos vía asesinato abortivo y además de eso se permiten el lujo de no reconocer que más del 50% de los delitos y agresiones sexuales en este país son realizadas por personas a los que ellos les permiten entrar ilegalmente en España. Y todo eso nos lo tenemos que comer y aguantar actuaciones y aseveraciones como las que ha hecho esta señora ministra hoy. Díganos usted algo sobre eso. No hay nada sorprendente. La izquierda siempre tiene una doble vara de medir. La izquierda nos ha calificado a nosotros de 1000 maneras y yo no quiero prohibir que puedan decirlo, que nos llamen lo que ellos consideren, que califiquen nuestras opciones políticas con los insultos que les vengan en gana. Nosotros no vamos a pedir que lo retiren del diario de sesiones. Lo que vamos a hacer es ejercer nuestro derecho a calificarles a ellos como merecen, a llamarles por su nombre. El partido que pacta con comunistas totalitarios, el partido que pacta con separatistas golpistas, el partido que pacta con los filoterroristas, con los herederos de ETA, es un partido que se convierte en cómplice de todo eso. Yo creo que además nosotros no solo no debemos dar un paso atrás, quizá debamos pedir perdón, porque hemos llamado filoterroristas a quienes en realidad son terroristas. Son el brazo armado de una organización terrorista que es verdad que no mata hace algunos años, pero son el brazo parlamentario de esa organización. Con lo cual, quizá nos hayamos quedado cortos. Yo creo que esto viene bien para hacer una reflexión. ¿Quiénes son los filoterroristas? Pues los filoterroristas igual están en el gobierno pactando con los terroristas. Si uno es amigo de los filoterroristas, ¿en qué se convierte a su vez? Esas son las preguntas que hoy también le hemos hecho a Pedro Sánchez. ¿Cómo tenemos que llamar a los socios de los filoterroristas? Por supuesto no las ha contestado. Traía unas respuestas preparadas y no pretendía contestar a la pregunta que nosotros le hemos hecho. A usted, don Santiago, y a todos ustedes les están aplicando los medios de comunicación, la mayor parte de los medios financiados por el Gobierno, les están aplicando, insisto, sistemáticamente una mordaza para que su mensaje no pueda llegar y cuando lo haga llegue distorsionado a la población. Ayer su diputada sufrió un amordazamiento inaceptable en el marco del Congreso de los Diputados y probablemente les ha sorprendido, a mí al menos me ha sorprendido, tanto la reacción del Partido Popular, no hay reacción, como la reacción de algunos medios de comunicación que teóricamente deberían estar muy activos a la hora de condenar cualquier golpe a la libertad de expresión y que sin embargo cuando se trata de ustedes se callan, como muertos. Bueno, ha sido muy llamativo el contraste del trato que nos han dado los medios de comunicación en el Congreso las últimas semanas, los últimos 2 meses, y el que nos han dado en el día de ayer y en el día de hoy. Lo digo porque yo estoy acostumbrado a caminar por los pasillos del Parlamento, a estar en el patio y que los medios de comunicación y los periodistas se acerquen como moscas. Pero lo hacen cuando creen que tienen algo negativo que preguntar a Vox. Lo hacen cuando creen que pueden forzar noticias sobre una presunta división en Vox o sobre un declive de Vox, que es evidente que no se produce, no hay más que ver lo que ocurrió el pasado fin de semana. Sin embargo, yo he caminado por los pasillos y por el patio muy tranquilo estos 2 días, sin que se acerque un solo periodista a preguntar nada. Les veo muy tranquilos con el ataque a las libertades y con el intento de amordazar a la oposición. Yo solo puedo decirles una cosa, si lo consiguen con Vox, que es verdad que no lo van a conseguir, después lo van a hacer con el Partido Popular y después lo van a hacer con los medios de comunicación. Y si no nos creen, pues que miren a Venezuela, pero eso es lo que tenemos. Don Santiago, usted ha liderado esa manifestación de este sábado pasado, que ha sido, sin duda alguna, un nuevo respaldo popular a los planteamientos políticos que ustedes defienden. ¿Qué piensan de los resultados, de los efectos de esa manifestación? Bueno, yo creo que esa manifestación ha sido importantísima porque además ha sido una movilización simultánea en toda España y ha sido, sin ninguna duda, una protesta exitosa. Otra cosa es las consecuencias que tenga
para detener a un gobierno que no tiene escrúpulos y que no tiene freno. Pero sin ninguna duda también da fortaleza y da unidad a un movimiento social en España que hay que impulsar. Y a los españoles debemos hacerles ser conscientes de la gravedad del momento que estamos viviendo. Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación institucional, en el Parlamento lo estamos haciendo, con nuestra obligación de recurrir al Tribunal Constitucional todas las atrocidades del Gobierno, con nuestra obligación y la facilidad que podemos tener como grupo político de acudir a los tribunales para denunciar cualquier tropelía, como la de los miembros de la mesa en estos momentos. Y, por supuesto, aunque quizá no sea lo que está dentro de nuestras obligaciones, si es necesario y otros no lo hacen, nosotros vamos a convocar a los españoles a la calle por encima de banderas de partido y de diferencias ideológicas. De hecho, somos conscientes de que muchas de las personas que se manifestaron junto a nosotros el pasado domingo probablemente nunca habían votado a Vox e incluso no vayan a hacerlo. Sin embargo, coincidían con la preocupación que nosotros tenemos y, por lo tanto, les damos la bienvenida y nos sentimos orgullosos de poder caminar al lado de españoles que no piensan exactamente como nosotros de muchas otras cuestiones, pero que realmente están alarmadísimos ante el intento de asaltar las instituciones en España para que la izquierda se atrinchere de manera permanente, como ha demostrado que sabe hacer en toda Hispanoamérica. Don Santiago, que ustedes acaban, hasta donde yo sé, de regresar de un viaje al que fueron invitados por el primer ministro polaco, el señor Morawiecki. Díganos usted qué conclusiones o qué resultados ha sacado de esa visita a Polonia. Bueno, en realidad no hay ninguna conclusión nueva. Nosotros tenemos una estrecha relación con el gobierno polaco y también con el partido gobernante en Polonia, el PiS, presidido por el señor Kaczynski, y hemos sido invitados para poder visitar la frontera y conocer de primera mano el ataque que desde Bielorrusia se está lanzando contra las fronteras polacas, que el gobierno polaco está defendiendo en solitario, sin recibir la gratitud de la Unión Europea, más bien las zancadillas, y sin recibir la gratitud, por ejemplo, de Alemania, que es el país al que se dirigen fundamentalmente todas esas oleadas dirigidas por Bielorrusia, es decir, por el socio de Putin, que pretende desestabilizar la Unión Europea, introduciendo inmigrantes ilegales procedentes de países africanos, inmigrantes procedentes de países árabes, que son dirigidos a la frontera, ayudados por las fuerzas bielorrusas, una frontera europea exterior que solo es defendida por Polonia ante la sospecha y la vigilancia y la crítica de medios de comunicación, de instituciones de Bruselas y, por supuesto, de asociaciones supuestamente humanitarias y bien regadas con dinero de todos los ciudadanos europeos. Nosotros hemos estado allí para conocer de primera mano qué infraestructuras tienen y realmente las infraestructuras para defender la frontera, la valla que están construyendo, son considerables y son muy útiles, pero lo más admirable no es la infraestructura, sino la voluntad del gobierno de Polonia por defender sus propias fronteras, por garantizar la seguridad de sus ciudadanos, por defender su identidad, por defender su bienestar y su prosperidad. Lo digo porque también aquí tenemos altas vallas en Ceuta y Melilla y tenemos fronteras marítimas que realmente deberían ser inexpugnables, pero no hay una voluntad de nuestro gobierno, de los principales líderes políticos españoles, por defender nuestra soberanía, nuestras fronteras y el bienestar y la tranquilidad de nuestro pueblo. Y esa es la gran diferencia con el gobierno polaco, que está haciendo lo correcto. Y no tenemos ninguna duda, y los españoles lo saben, que si nosotros obtenemos la confianza del pueblo español, actuaremos de la misma manera. Señora Abascal, condenan desde Vox ese ataque que ha sufrido esta mañana el Partido Popular por parte de Irene Montero, porque ayer veíamos como el partido de Alberto Núñez Feijóo no decía nada sobre lo que sucedió con Patricia Rueda, a diferencia de lo que se hizo con Irene Montero, que la defendió a través de las redes sociales, muchos dirigentes políticos del PP, a través, de, como decimos, de las redes sociales. No sé si piensan en Vox que quizás el Partido Popular esté esperando a que el Gobierno termine por quemar sus socios y así poder volver al bipartidismo con el PSOE. Bueno, el Partido Popular ha recibido hoy un ataque inaceptable por parte de una ministra absolutamente sectaria y fanatizada. Una ministra a la que ellos defendieron la pasada semana. Ellos han querido dejar a Vox solo a los pies de los caballos. En realidad nos han dejado junto a la inmensa mayoría del pueblo español, que está hasta el gorro de este gobierno, pero hoy se han convertido en víctimas también de los ataques absolutamente inaceptables
de Irene Montero contra el Partido Popular. Por eso decía antes que algunos están muy tranquilos, que el hecho gravísimo de que una diputada fuera expulsada de la tribuna de oradores del Congreso ayer solo contó con la protesta de Vox, mientras la inmensa mayoría de los medios de comunicación han mirado para otro lado, han callado, lo han llegado incluso a justificar, y el Partido Popular no nos ha ofrecido tampoco ningún respaldo ni ha mostrado ninguna indignación. Por eso decía que si algún día consiguen amordazar a Vox, que no tengan ninguna duda de que el siguiente será el Partido Popular y los siguientes los periodistas. Santiago Abascal, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer, como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros por permitirnos expresarnos y que tengan un muy buen día. Gracias. En esta casa siempre tendrán libertad para ello. Bueno, se incorpora a nuestra mesa Antonio González Terol. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Un placer estar con vosotros. Y mi solidaridad con Abascal, con Santi Abascal y con el vacío que se le hace en muchas ocasiones y que solamente haya unos pocos medios de comunicación que dejen que todos los partidos políticos puedan hablar, ¿no? Incluso en televisión española creo recordar que ya ocupan el prime time muchos diputados de Bildu, ETA, que se puede decir claramente y no tiene que cortarnos la palabra tampoco la presidenta de las Cortes, como parece que no le gusta que le recordemos que es con quienes están gobernando y gracias a lo que ella está sentada como presidenta del Parlamento español. Pero esto es a lo que nos tienen acostumbrados. La mordaza la aplicaron, empezaron a practicarla en la pandemia, cerrando el Parlamento, cerrando el Senado, evitando que el portal de transparencia diera respuesta. Y esto cada día avanza más y avanzan ahora en su intento de controlar el Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que algo muy grave, una catedrática constitucional que abiertamente ha dicho que esto del 155 ha sido un error y un exministro de Justicia que es el responsable de haber producido los indultos del proceso. Por cierto, que yo creo que fue expulsado y se ve que alguien le ha abierto la conciencia al señor Sánchez, ¿no? Porque, oiga, me alegro mucho por el señor Campos en lo personal, pero creo que es un terrible error dejar en manos de ese señor también y de otros socialistas el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, hoy ya has visto que si a alguien le tocaba el insulto, un día es a Vox y hoy le tocaba al PP. Y bueno, pues nada, pues somos poco menos que instigadores de las violaciones, nos ha llamado, ¿no? Instigadores de los violadores. Yo creo que la respuesta de la portavoz de mi grupo parlamentario, secretaria general de mi partido, ha sido suficientemente contundente, pero hombre, yo ya lecciones de moralina e intelectuales de la cajera del supermercado, sinceramente no las voy a aceptar. Y me parece que es brutal lo que ha hecho hoy. Eso sí que es violencia política. Yo ahí discrepo contigo. Creo que hay cajeras de supermercado que pueden dar muchas lecciones, pero son personas extraordinarias. Y yo también discrepo en la contundencia de Cuca Gamarra. Si es contundente decir, ¡ay, me he sentido ofendida! ¿Pero en qué mundo vivís? ¿En qué mundo vivís? Es que no lo entiendo. Bueno, luego lo seguimos hablando, que me tengo que ir a una pausa de publicidad. Y antes os presentamos Disciple, que es el juego de temática cultural y católica más completo dirigido a niños y adultos para su educación y diversión. Porque Disciple une la tradición en sus contenidos de arte, historia, vida de Jesús, Antiguo Testamento, música y actualidad, junto con la vanguardia tecnológica. Disciple incluye una aplicación con 2.500 preguntas, karaoke, realidad aumentada, imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y principios. Disciple contiene 2 juegos, uno para niños y otro para adultos. Disciple es un juego que nos acerca a Jesús de forma lúdica y divertida. Disciple es el mejor regalo. Pausa para publicidad, 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:45, y antes de seguir... Quiero decir 2 cosas. Una, que no quería en absoluto remarcar que Antonio pudiera tener ningún trato despectivo, porque sé que no lo es. Ni se me ocurre. No, por eso te digo, no, pero frente al ataque directo de esta señora, hombre, perfectamente, algún Antonio, calificativo, pero que no se me ocurre ni lo generalizar. Lo único que he querido, y Sí, creo sí, que sí. compartes mi criterio, Totalmente, es que todas las personas, estén donde estén, trabajen donde trabajen, ocupen, hayan estudiado aquí o allí o no hayan estudiado, tienen, por el hecho de ser personas, la misma dignidad. Todos tenemos la misma dignidad y, por tanto, y tienen la misma capacidad de influir en los asuntos que nos afectan a todos, en los asuntos del gobierno de los pueblos, en los asuntos públicos. Julio, yo creo que se ha entendido, que no era por se ha entendido que era algo particular, porque es que me ha llamado particularmente a mí instigador de violaciones. Entonces, hombre, yo creo que es un insulto suficientemente profundo como para que yo le dedique un calificativo particular, pero para nada que global. yo quería aclarar justamente que sé que tú no estabas diciendo lo que parecía, que, ¿vale? Y me parece que es razonable que te lo diga. Y respecto a Disciple,
nuestros espectadores tienen que saber que esa gente se toma en serio la educación de los hijos, que están haciendo un esfuerzo, es una familia fantástica, haciendo un esfuerzo de inversión y de trabajo y de creatividad en hacer esos productos. Y que si se les puede ayudar y animar a que sigan haciéndolo comprando los productos, tendremos cada vez más cosas para poder dar a nuestros hijos cosas que efectivamente les formen en vez de que les deformen. O sea que yo animo a la gente a que entre en esa página web de Disciple o llame a ese número de teléfono y se haga con uno de esos productos que realmente están muy bien hechos y tienen mucho sentido común. www.discipledetoys.es. Ahora le doy la palabra a Isaac Parejo. Antes vamos a ver las otras ocasiones en las que la mesa del Congreso de los Diputados no censuró a los dirigentes parlamentarios. Da comienzo la sesión plenaria y la portavoz popular es clara en su mensaje. Pasará a la historia por ser el presidente del Gobierno que rebajó las penas a los delincuentes sexuales, que otorgó impunidad, derogando el delito de sedición a aquellos que habían atacado al propio Estado. ¿Continuará con la malversación para premiar a los corruptos? A su vez, el presidente, sin responder a nada de lo que Gamarra ha preguntado, apunta que es el Partido Popular quien ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Lo que no es democrático y constitucional, señorías, es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y es estar fuera de la Constitución como ustedes llevan 4 años. Gamarra ha vuelto a ser clara. Ni una sola palabra para las mujeres víctimas de violencia sexual. El líder de Vox también ha incidido en que Sánchez pasará a la historia por ayudar a condenados de ETA, es decir, filoetarras, junto con la retirada de presos de Navarra. Y no lo dude, usted será también recordado como el presidente que incorporó, en palabras de su anterior vicepresidente, a la dirección del Estado a partidos que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas. Una vez más, los partidos de la oposición preguntan al presidente del gobierno sobre cosas que al final no termina contestando. La libertad de expresión es uno de los principales pilares de una democracia, pero la española está siendo duramente atacada, aunque no para todos, y es que la doble vara de medir que se vive en el hemiciclo, sobre todo desde que el socialcomunismo lo preside, ha aumentado. Lo vivido con la expulsión de Patricia Rueda por llamar filoetarras a los socios del gobierno, a EH Bildu, ha sido uno de los episodios más tensos. Sin embargo, llama la atención que en otros casos no se expulsase a nadie. La palabra fascista es una de las más usadas por la bancada podemita. Pablo Iglesias se lo llamó en su momento Albert Rivera. Una vergüenza lo que ha dicho usted a Esquerra Republicana de que aprovechen mientras está el Partido Socialista gobernando para incumplir la ley. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. E Irene Montero a todos los diputados de Vox. Que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. A ninguno de los dos, en ninguna de las ocasiones, se les expulsó del hemiciclo, lo que tampoco ocurrió en las reiteradas ocasiones en las que los diputados independentistas catalanes hablaron en catalán, negando así el uso del español. És l'Espanya castellana, no només en la llengua, sinó en la cultura, en l'administració. La meva llengua no hi cap. La nostra llengua és que tampoc hi cabem nosaltres. Fent aquí, però utilitzant la meitat del temps. Prenent com a exemple la llengua catalana, que té al voltant de 10 milions. Pero sin duda uno de los momentos más vergonzosos fue el protagonizado por la portavoz de Bildu, que leyó literal un comunicado de ETA. Por eso voy a leer algunos extractos de ese comunicado. Los presos y las presas vascas han dado un paso trascendental para consolidar el nuevo tiempo que vivimos. Un paso de gran valía política dirigida a todas las víctimas y a toda la sociedad vasca. A ninguno de ellos se les expulsó del hemiciclo y razones no faltaban, los motivos eran más que suficientes, pero el ansia de poder pesaba mucho más. Isaac. Yo es que sinceramente, yo cada vez que veo a Cuca Gamarra veo el charismo, o sea, veo una Charo, o sea, es la Charo del centro centrado por antonomasia. Yo no sé qué tiene que pasar en este país para que el PP reaccione ya de una vez y vean que esta gentuza, primero, está dando un golpe de Estado y segundo, os quieren destruir. Es que esta gente quiere destruir, o sea, no consideran el rival. Nos quieren destruir a todos. Partido Popular, Vox, la disidencia, la oposición, a todos. Esta gente han tomado las instituciones, lo controlan todo, los medios de comunicación, el CIS, todo absolutamente lo tienen. Y sin embargo, la reacción del Partido Popular es la moderación y el centrismo y las buenas palabras. Es que Cuca Gamarra
el decir ante un ataque tan brutal como el que ha hecho Irene Montero, de acusarles de promover la cultura de la violación, que eso es directamente para expulsarla del hemiciclo, sino para meterle una querella, la respuesta ha sido que me parece ofensivo. O sea, ¿de verdad esa es la respuesta? ¿Te están llamando violador y tú respondes con que te parece ofensivo? No, a esta mujer hay que responderle lo que es, que la que promueve la cultura de la violación, lo que he dicho antes, la que promueve la cultura de la violación es ella, que está soltando a los violadores a la calle. Esa es la respuesta que habría que darle. Y en cuanto a Patricia Rueda, a lo que pasó ayer en el hemiciclo, yo lo que dije ayer en mis redes sociales, yo voy a empezar a darles cursos a Vox sobre cómo contestar a esta gentuza. A esta gentuza hay que contestarla con sus mismas armas. Y Patricia Rueda lo que tiene que haber hecho es acusar de machista al vicepresidente que la expulsó del hemiciclo. Es lo que hay que hacer. Tenía que haberse plantado y decirle, no, usted me está expulsando de aquí porque soy una mujer. Es lo que hago yo. Yo tengo todo el día la carta de la homofobia en la mano. A mí cada vez que se meten conmigo un zarrapastroso y un sucio comunista de estos, le saco la carta de la homofobia. Oye, me estás insultando porque soy homosexual. Te estás metiendo conmigo por mi orientación sexual. Eso es lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer todos. Jugar con sus mismas armas. A esta gentuza guerra civilista se la destruye así. Terol. Bueno, yo no sé, a mí, vamos a ver, por alusiones. Se puede ser más o menos vehemente en la manera de expresar las cosas. Yo creo que Cuca, dentro del discurso del Partido Popular, creo que ha sido un discurso muy duro. En términos parlamentarios lo es. Por desgracia, la querella contra la ministra no cabe, porque, como sabéis, hay inmunidad dentro de lo que se diga en el Parlamento. Se pueden soltar todas las barbaridades, se han dicho barbaridades mucho mayores, y es precisamente lo que blinda. Y por eso, Cayetano la han metido en juicio. Sí, pero lo perderán. Que eso no tiene más tal. Puedes hacerlo declarativo. Y distinto es el daño que se está haciendo. Si aquí, ¿dónde está el punto y final? El punto y final está en las elecciones. Y lo que tenemos que hacer es ganar las elecciones a esta gente. Ayer me parece que salía, o antes de ayer, una encuesta que le daba 142 al PP, 41 a Vox. Bueno, que podamos estar en 183 diputados entre las dos fuerzas. 176 es la mayoría absoluta, como bien sabéis. Un mal día, un resfriado, una mala declaración, una expulsión fuera de tiempo por una declaración que se te vaya un poco de las manos, hace que pierdas 5 diputados en un día. Con lo cual, lo que hay que hacer es consolidar la posibilidad de cambio, y en esto hay que ser, creo yo, muy inteligentes en las maneras de manejarlo, porque ellos lo han demostrado hábilmente. Enseguida nos llevan a ese discurso de el PP y el resto estáis fuera de la Constitución. Si vuestro discurso seguía por las encuestas, mal vamos. No por las encuestas. Las encuestas es una foto fija del momento. Las encuestas lo que van diciendo a lo largo de los años es que afortunadamente ellos caen, nosotros lo que tenéis que hacer es defender a los españoles, no guiaros por las encuestas. Por supuesto, pero defender a los españoles también con cabeza. Y esto es como todo, es decir, oye, la empresa tiene que vender muchos productos, y tiene que ganar dinero. Es que no tiene sentido que vendan mucha cultura de violación a 89 diputados que representan a 6 millones de personas. Pero me lo vas a decir a mí, que me he dado por incluido, y creo que he dado buena muestra de mi reacción en esta televisión. Vamos a ver. La respuesta de Cuca debería haber sido proporcional a defender a esos millones de personas que les han... Pero fíjate, si uno puede estar de acuerdo... Antonio, ¿cómo se va a defender? Perdóname, ¿cómo se va a defender Cuca acertadamente si no ha dicho ni pío sobre que a una diputada compañera suya el día anterior la han amordazado? O sea, ¿qué puedes decir? Yo lo digo. Van a hacer lo mismo. Creo que lo he dicho aquí. No, pero quiero decirte que es que Cuca está en falta. No tiene legitimidad, ha sido el día anterior. Lo primero que tienes que hacer, si sales hoy a hablar, es decir, ayer a mi compañera Patricia Rueda del Grupo Parlamentario de Vox se la amordazó. Y eso no se puede hacer. Entonces, pero no le ha dicho ni palabra. ¿Te imaginas que le hubieran hecho eso mismo a una de Ciudadanos o de un socio de Irene Montero? Teruel existe. Irene Montero, exactamente. El PP hubiera reaccionado, bueno, lo que ha hecho con Irene Montero, el Grupo Popular, perdóname que te lo diga. Es por eso Isaac está como una moto, no me extraña nada. No han echado a la ministra del hemiciclo, evidentemente. Todo lo que se ha limitado a Meritxell Batet, que para que Meritxell Batet... Esto le costará ahora una bronca, seguro. Pero vamos a ver, haya cogido y ha dicho levemente, usted nos han llamado de todo. Porque es la pareja de Pablo Iglesias en este gobierno, eso es una evidencia empírica. Y además, una cosa extraordinaria, en ningún país conocido, una pareja, un matrimonio, entra a la vez a formar parte del mismo gobierno. O sea, cuando tenían las posibilidades de nombrarlos de Podemos a ministros en ese pacto entre el PSOE y Podemos, a quien nombra el señor Iglesias es
besa a su mujer. O sea, es algo realmente increíble. Y recordemos que Pablo Iglesias se había metido con Ana Botella por el hecho de ser la mujer del expresidente del gobierno para que pudiera ser o no pudiera ser alcaldesa. Además, ha habido a infinidad de programas de televisión. Si de coherencia, Julio, yo creo que queda muy claro cómo es este gobierno, cómo es de liberticida, lo que ha hecho, cuál ha sido su trayectoria, y lo que tenemos que hacer es ganarle en las generales. Y es que, insisto, ese es el objetivo. Francas, que le tenemos amordazado. No, si yo no entro en si Cuca Gamarras fue contundente o no. Yo pienso que ayer casi al PP le tocaba levantarse y salir del hemiciclo. Perdón, esta mañana. Sin duda. Casi le tocaba eso. Pero es evidente lo que dice Julio, si antes no te has posicionado en favor de otros. Yo recordaría la famosa frase, que no la diré entera, de Bertolt Brecht, que hay algunos que no dicen que no fue de Bertolt Brecht, pero que explica muy bien qué pasa, que es que cuando cascan al de al lado, después vas tú, y si aplaudes o te callas cuando cascan al de al lado, no te quejes cuando vienen a por ti. De todos modos, claro, a mí me parece que las estrategias, ya lo he dicho al principio que no estabas, de PP y de Vox son distintas, porque los partidos son distintos, y al final se trata de que sumen. La desgracia será si al final por parte de alguno no quiere sumar. Entonces sí que eso sería irreversible y eso sería un desastre que no podríamos perdonar la mayoría de españoles tarde o temprano. Pero creo que cualquiera de las dos estrategias lo que tiene que pasar es por desmitificar al personaje, que el mal de todos era más Sánchez, no nos engañemos. Irene Montero es un subproducto y además muy sub y muy producto, ¿no? Hoy Sánchez una vez más ha acusado al PP de que, porque le habéis hablado de que no era democrático, y ha dicho que lo que no es democrático es oponerse a lo del Consejo General de Poder Judicial. Bueno, pues hay que explicarle a ese señor, siguiendo su propio argumento, de que lo importante es el espíritu de las cosas. Y en la Constitución, seguir la Constitución quiere decir el espíritu de la Constitución. Y el espíritu de la Constitución, supongo que estás conmigo porque lo habéis dicho 100 veces y Vox también, está en la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay democracia, por mucho que se empeñe en hablar de democracia, entre otras cosas. Si no hay independencia de los poderes, mucho menos. Y si además resulta que los órganos de control, que sirven precisamente porque la democracia es una de las cosas que es el respeto a las minorías, y los órganos de control están para que el ciudadano no sea apabullado por el poder, si tú no fomentas eso, puedes llamarte lo que quieras, puedes ser votado por lo que quieras, pero democráticamente eres una castaña, eres un cero y no has entendido nada de lo que es democracia, porque democracia no es basarse en una ley y apretar las clavijas a la gente, sino un espíritu de fondo que el PSOE históricamente casi no ha tenido nunca. Igual en alguna época lo tuvo, pero este tío ni le suena. Y de aquí nos vamos a una pausa de publicidad. Los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. A los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro. De ahí nace el proyecto Protege tu vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900-730-061, disculpen, di que eres espectador del programa Dando Caña y tendrás un descuento del 30%, además del regalo de un dispositivo antiasfixia. Llama ahora 900-730-061. Protege tu vida y la de tus seres queridos. Y viene a cuento, decir, aquí ha estado recientemente Rodrigo Rato explicando algunos temas económicos. Antes de ayer falleció una hermana de Rodrigo, María Ángeles. Falleció además, entre otras cosas, en un restaurante. Tuvo un atasco. Y como acabas de hablar de ese tema, es decir, pensar que eso se produce con mucha más frecuencia de la que pensamos, y es un asunto muy grave. Yo le quiero enviar desde aquí a Rodrigo un fuerte abrazo y nuestras oraciones por el alma de su hermana María Ángeles, que falleció antes de ayer en un restaurante de Madrid. Oraciones a las que nos sumamos todos los de esta casa. Pausa para publicidad, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y puntual, como siempre, a su hora. Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. Tenemos que hablar del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, porque ha lanzado a través de su cuenta oficial de Twitter la campaña A ti te importa. Una campaña que denuncia la violencia contra la infancia, pero lo que más nos ha llamado la atención es que ha usado unos recursos muy diferentes a los que nos tienen acostumbrados tanto Irene Montero como Ione Belarra. Vamos a verlo. A ver, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa si grito a mis hijos? Si le grito hasta hacerle llorar. ¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
si le digo que no vale para nada? Es mi hija. Es mi hijo. Son mis hijos. ¿A ti qué te importa? La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Como han podido comprobar, el vídeo arraiga unos estereotipos de los que desde el Ministerio siempre huyen. Aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto una familia tradicional donde la madre, casualmente, es la que grita a los niños y el padre es el que se encarga de cruzarle la cara a su hijo. ¿Pero dónde está aquí la diversidad? Si el objetivo de la campaña es señalar que la violencia contra la infancia y la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico, sino que incumbe a toda la sociedad, ¿por qué solo vemos a una parte de la sociedad totalmente estereotipada? Es curioso, ¿no? Como ahora aquí sí. Ahora aquí de repente se ponen otra vez padre y madre, donde la madre grita a los hijos, el padre el bofetón y... Bueno, a mí... Es que en sus campañas siempre vemos como gente muy diversa, con mucha personalidad. Más las 18 familias de la ley de familias. Lo que se está atacando directamente, eso es, la familia tradicional. Sí, a mí lo que me gustaría saber primero es cuánto ha costado este anuncio, porque últimamente están que lo tiran, ¿no? Con los anuncios y las promociones. Tengo que decir que no es exacto porque lo he intentado buscar por todos lados, como en el portal de transparencia más también va con retraso, porque no lo actualizan cuando deberían. Este año el presupuesto incrementó en 629 millones con respecto al año anterior, entonces se ve que ese parte del dinero hay directamente a este tipo de campañas, porque justamente todos los presupuestos, todos los ministerios de este tipo han incrementado considerablemente sus ingresos y sus recursos, y qué casualidad que este año es el que más campañas hay. Sí, o sea, es que es espectacular. Ahora, y a mí lo que más me sorprende también de este tipo de promos y de este tipo de spot es las ganas que tienen muchos actores de destrozarse su carrera saliendo en este tipo de anuncios. Vimos el anuncio del Ministerio de Igualdad, también vimos ayer otro que se publicó en contra del racismo. Y ahora ¿no crees que lo hacen gratis? No, yo creo que estos son actores, cobran. Claro. Hombre, por sororidad. Hombre, fíjate, qué curioso. Yo creo que sí cobran. O sea, que lo hacen por dinero. Hombre. Como lo de Qatar, ¿no? Claro. Si son actores, imagino que cobran. De Qatar hablaremos luego, por su trabajo, pero es eso. Dinerito. Que esta gente no va a volver a trabajar en su vida. O sea, que ganas de destrozar su carrera. Seguramente sean buenos actores, oye. ¿Tú crees? Sí. Vamos, no lo sé. Está bien. Hombre, si tienen que recurrir al gobierno para ganar dinero, yo no sé. En fin. A lo mejor están empezando. Igual son malos actores. Antonio. Bueno, en cualquier caso, al final es incluir el estereotipo natural de familia con el carácter más peyorativo posible, ¿no? Y ya de paso insultan dos veces, ¿no? Bueno, pues la niña de la curva se supera todos los días. Y han dicho hijo, no hija. Me parece muy mal. Sí. De hecho, luego veíamos los datos, por ejemplo, del informe recogido de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual del año 2021, en el que decían que el 65,5% eran españoles, de aquellos que habían sido detenidos o investigados, mientras que el 34,5% eran extranjeros. Entonces, por eso me extraña que no hayan puesto ninguna proporción de extranjeros en ese spot, sobre todo teniendo en cuenta que la población es del 11,4%. Yo tengo un dato de Objective, el 46% de los condenados por agresión sexual en España tienen nacionalidad extranjera y los africanos suponen el 20% de las violaciones, siendo que son el 2,4% de la población. Es que varían en 10 veces más. Entonces, es claro. De todas formas, ya hay que tener cuajo para llamar violencia infantil al guantazo que se merecen muchos niños. Sí. Es que es así, o sea, el violencia infantil es, pues eso, la madre que asesina a su hijo, que Irene Montero calla, eso es violencia infantil. Pero la abuela dándole con la zapatilla, eso nunca ha sido violencia infantil. Hay que seguir haciéndolo. Eso es educación. Eso era educación para la ciudadanía y para las virtudes. Los datos que tú has mencionado son justo los del INE. Estos también son los datos del estado de seguridad que he querido poner. Claro. Pero bueno, que la proporción es la que tú Claro, pero si tú estás propiciando que entren gentes de forma ilegal y esos tú sabes que en potenciales violadores y agresores sexuales, de modo que la propia estadística te dice que se multiplica por 10 el riesgo de que efectivamente cometan esos delitos, entonces tú estás propiciando la violación y la agresión sexual y eres responsable de eso. Eso no admite prueba en contra, o sea, es así. A mí me encantaría, ya que sabéis que estoy de candidato en Alcorcón y me gustaría saber no me digas, por qué estás de candidato. Oye, no has recordado mi Telegram, No nos hemos dado cuenta. Antonio González Terol Alcorcón, que no lo dices ya. Antonio González Terol Alcorcón.
Telegram. Bueno, pues un detalle que me vais a permitir que está enlazado con la noticia. No, pero siempre nos trae primicias. ¿Cómo puede ser que el año pasado hubiese, nada más y nada menos, que 18 delitos de violación y contra la indemnidad sexual en Alcorcón? Este año vayamos ya por 54, desconozcamos la nacionalidad, por cierto, de aquellos que lo están cometiendo, pero es que además la delegada del Gobierno en Madrid le dio la semana pasada el premio Menina 2022 a la alcaldesa de Alcorcón por sus políticas violetas y ha declarado el PSOE que Alcorcón es un municipio violeta. Yo no sé si va alineado con esto de dejo salir a violadores de la cárcel y además le doy el premio a aquellos que triplican el número de delitos contra la indemnidad sexual. Violeta viene de violación. Pero hay que explicar qué es violeta, porque si no, yo no... Los municipios violetas son los que se supone que protegen las políticas feministas, luchan contra la violencia. Entonces Alcorcón, el que mejor, y por eso le da la delegada del Gobierno, exconcejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, le da el premio Alcorcón con el dato de 18 a 54. El triple. Lo cual quiere decir que premia el incremento de violaciones. Premia que ya no saben por dónde coger a esta candidata que tiene el Partido Socialista en Alcorcón. ¿Me dejas aprovechar para dirigirme a los espectadores? Porque hace muchos días, semanas, que no les hablo del Club de Amigos y no les pido que... Solo si recuerdas la cena de este viernes. Primero, este viernes hay una cena en el restaurante Iyumbe en Alcobendas, en La Moraleja, con Josean y con muchos de nosotros para celebrar que llega la Navidad. Y en ese marco, deciros a los espectadores que en la medida en que podáis, antes de fin de año, os deis de alta en el Club de Amigos. Muchos lo sois, pero si un porcentaje pequeño de todos los que nos veis y nos agradecéis por las calles de toda España, el que estemos ahí para reforzar vuestras ideas, reforzar vuestros valores, vuestros intereses sociales como sociedad, como personas. Si hacéis el esfuerzo de llamar por teléfono y con una pequeña cuota apoyar a esta televisión, haréis que lo que hacemos sea posible y lo podamos incluso hacer un poco mejor. Os lo pido uno a uno porque muchas veces, como me encuentro con tantas personas personalmente y charlamos y comentamos cosas que me encanta, por cierto, y agradezco muchísimo cuando me cruzo con espectadores y se dirigen a mí personalmente. No solamente no me molesta, sino que me gusta porque me encuentro con la realidad de quienes estáis al otro lado de esta cámara. Pero os pido personalmente uno a uno, a los que me estáis escuchando, me estáis viendo ahora mismo, que por favor hagáis el esfuerzo de llamar a ese número y daros de alta en el Club de Amigos la cantidad que vosotros podáis y los que podáis, aquellos que tengan una situación de desesperanza porque están pasando un mal momento, porque por supuesto que no, pero los que podáis, haced el esfuerzo, por favor, de llamar a ese Club de Amigos. He dejado bastantes semanas de dar el coñazo con esto, pero hoy quería volver a recordarlo porque esta televisión necesita vuestra ayuda. Yo estoy todo el día viendo los anuncios en el resto de medios de comunicación de las campañas del Gobierno. Reconozco que hay momentos en los que me deprimo y me irrito, porque hay una parte de los españoles que recurren a esta televisión para informarse, que no tienen derecho a participar de esa publicidad institucional. Siempre he rechazado que el Gobierno gastara dinero de la gente en la publicidad institucional, puesto que los medios están ocupando concesiones administrativas de uso del espacio radioeléctrico y deberían estar comprometidos con el bien público y con la información pública de las cosas importantes para el pueblo. Entonces, por tanto, no debería tener que pagarse esa publicidad institucional, debería ir de SUA. Pero bueno, ya que la pagan, por lo menos que sepan que estamos algunos aquí que no recibimos un solo euro de esas campañas institucionales, que eso es una enorme injusticia con nosotros y con vosotros, con ustedes los espectadores. Pues yo sí recibo dinero de las campañas. Ahí me paga Podemos. ¿No lo sabíais? No teníamos idea. Pues mira, os cuento lo que me pasó ayer. Pero antes de que lo cuentes, aprovechando que tenemos el rótulo con el número de teléfono del Club de Amigos, decirles que, como bien ha señalado Julio, nos hace muchísima ilusión poder charlar con todos los que forman parte de este Club de Amigos. Por ello les recuerdo este viernes el programa especial que haremos en Iyumbe, donde ustedes podrán estar cenando tranquilamente, donde va a estar José Javier Esparza, también Kake Minuesa, también estaré
aportando mi granito de arena, que me hace mucha ilusión siempre charlar con muchos de todos ustedes que están viéndonos y apoyándonos al otro lado de la pantalla. Para apuntarse a esa cena, ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, 91 616 24 64. O también, si lo prefieren, escribiendo un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Además, va a haber muchísimas sorpresas y, de hecho, les voy a adelantar una de ellas. Va a estar en ese programa especial Rocío Monasterio, con la que podremos hablar y con la que también podrán ustedes saludar. 91 616 24 64. Nos vemos allí el viernes. Isaac, discúlpame. Bueno, pues que resulta que el otro día subí un vídeo a mi canal de YouTube criticando el anuncio del Ministerio de Igualdad, ¿no? el que critica a Pablo Motos, y en la publicidad que sale antes del vídeo, ¿sabéis qué anuncio salió? El del Ministerio de Igualdad que estaba criticando. Entonces, claro, me está pagando Podemos. Sí, es que estoy diciendo Podemos. Bueno, realmente me lo están devolviendo, ¿no? Porque esa campaña la he pagado yo y me la han devuelto. Así que soy de los pocos españoles que no han pagado esa Acabo campaña. de pensar que nos podrían pagar por cada campaña que comentamos en Crónicas, pero luego. Sería puntazo. Luego hablaremos de esa publicidad institucional que asciende a 1.400 millones de euros. Luego les contaremos todos los datos. Antes seguimos en Crónicas de Manicomio, que Ana Agullo nos trae preparada otra noticia por hoy. Nos tenemos que ir hasta Argentina porque ha habido una polémica protesta en la Facultad de Derecho. Integrantes del colectivo transdisciplinario, La Lengua de la Calle se llaman, apoyado por la agrupación Doctrina Penal Feminista, han protagonizado un sórdido espectáculo en las escalinatas por las cuales se accede a la facultad. No solo pintaron las escaleras con el mensaje Reforma Judicial Transfeminista, sino que un grupo de mujeres bailaron en ropa interior haciendo twerking a plena luz del día. Las imágenes han sido compartidas por su cuenta oficial de Instagram y desde la Facultad de Derecho de la UBA han comunicado que no comparten la medida, pero que en estos casos no pueden hacer nada porque las escalinatas son de uso público, y aseguran que no hay ningún tipo de sanción que pueda poner la facultad. Félix Lonigro, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la universidad, ha comunicado que siente vergüenza por la acción que llevó a cabo la agrupación feminista y al mismo tiempo considera que sus militantes incurrieron en delito de daño agravado, además de haber perpetrado un acto de obscenidad impropio para un ámbito universitario, lo cual constituye una contravención en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Pero es que, según han asegurado desde la asociación, en un comunicado de prensa, dicen que la facultad sí que les dio permiso para hacerlo. Madre de Dios. Entonces, ahora hay ese conflicto entre la propia facultad, que no, y la autorización, y la agrupación diciendo que sí. A mí cualquier cosa que pase en Argentina yo me lo creo. O sea, es que Argentina es como la cuna del gilipollismo más absoluto. Un wok, es espectacular. ¿Es transdisciplinario? ¿Eso qué es? Pues sí. Y al mismo tiempo Argentina es la cuna de los mejores intelectuales que están contra la cultura woke. Es decir, Argentina tiene esa dualidad. Es que la de cosa lo mejor va así, y de lo peor. El recorrido va así, funciona así, empieza. La gilipollez empieza siempre en las universidades de Francia, luego se va a Estados Unidos, luego baja a Argentina y luego llega aquí. Es así el recorrido. Que quieren es aquí lo solemos empeorar. Sí, es como el teléfono cacharrado, aquí llega. Bueno, de momento, gracias especial. al señor, no hemos tenido ningún espectáculo así en la Complutense, porque podría darse, pero mejor. Bueno, pero ¿qué problema pueden tener en hacer una cosa así en la Complutense? Madre pero si mía. están haciendo cosas muchísimo peores. Bueno, lo que significa... de Rita Maestre. Por favor. ¿Pero qué problema tienen? Y hace años que fue lo de Rita Maestre, no es ahora. Contestándole a Isaac con respecto a esta reforma judicial transfeminista, lo que significa es que quieren conseguir un poder judicial que no violente ni sus derechos. O sea, lo que hacen es unificar tanto los derechos para el feminismo con los de la comunidad LGTBI. Entonces, con los trans. Sí. Pero es incompatible. Pues ellos según las feministas de toda la vida es incompatible. Según los no feministas es totalmente ellos incompatible. Quieren que sean capaces de observar los derechos de una parte y de la otra. Pues alguien acabará en un esquizofrénico. Porque acabarán divididas como aquí, que están por un lado las TERF y por otro lado las feministas de Irene Montero. O sea, acabará dividido en dos. Luego también he visto que sí que, o sea, por ejemplo, Buenos Aires y Argentina sí que tienen leyes con respecto al colectivo, porque aquí parecía que no, pero tienen la ley de identidad de género, la ley contra la discriminación que también engloba al colectivo LGTBI, el artículo 11 de la Constitución, igual que aquí también se establece, es otro artículo, pero bueno, se establece ese derecho a la igualdad y no discriminación por orientación o identidad sexual o de género, y hay muchas más leyes. Está la ley de Plan Marco del año 2008 sobre la diversidad sexual, o sea, es decir, que... Y tienen también tribunales de género, como aquí, ¿eh? Que no es un país que digas, bueno, es que están haciendo ese tipo de reivindicaciones porque no hay ni una sola ley o están tramitándolas.
Sí. Madre de Dios. Pues nada, que les vaya bien, ¿no? En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio que, como vemos, cada día son peores. ¿Tú no sabes nada de Brasil? Porque no nos están informando de nada, ¿no? ¿No tenemos algo de Brasil para que nuestros... ¿Brasil o Qatar? ¿A dónde preferís ir? Yo lo último primero? que sé de Brasil es que han rechazado el recurso de Bolsonaro y que ya no hay nada que hacer. A ver, que Alexandre de Moraes es el garzón, aquí lo hemos contado, el presidente de Sí, lo sé. tribunal Pero... es un tío que es un... En fin. Y encima le han puesto una multa... Vamos a ver, Julio, si te parece, un vídeo que tenemos preparado de Brasil. ¿De qué está pasando en Brasil? De lo Yo que creo está pasando en Brasil. Es importante que y nuestra ahora gente sepa, porque no lo va a ver en ninguna otra parte, qué está pasando en Brasil. Está pasando esto. El pueblo de Brasil está unido en protesta contra el gran reinicio globalista. En 2017, Luis Lula fue acusado de corrupción y blanqueo de dinero y condenado a 9 años de prisión. En abril del año pasado, fue liberado por el Tribunal Supremo brasileño para competir contra Bolsonaro. Tiene el apoyo del Foro Económico Mundial. Lo traducimos. Lula no fue elegido. Lula ha robado mi voto. Ha robado a mi gente. No crearemos una guerra. No derramaremos sangre. Lucharemos pacíficamente. Ese hijo de... Alexandre de Moraes, porque nos ha robado nuestros votos y se los ha dado al ladrón Lula. Revocaron su condena para ganar criminalmente, robando y desviando nuestros votos. Esto ha sido una falta de honestidad, con muchos engaños criminales. En mi país no hay lugar para ellos. Y traducimos. Alexandre de Moraes es el ministro del Tribunal Supremo de París que acaba de ordenar a los bancos que bloqueen las cuentas de todos los que apoyan esta protesta histórica. Como personas de todo el mundo, reunidas en las calles como personas de Brasil, se conseguirá que la tiranía global sea erradicada. Y por eso los medios lo ignoran. Esperan que os vayáis a casa y lo veáis, como una película, hasta que lleguen a tu puerta y sea demasiado tarde. Bien, finjamos que este grano es una pequeña inútil hormiga. ¿Ha dolido? No. ¿Y esta? ¿Esta es de broma? ¿Y esto? Julio. Aquí yo creo que hay una verdad incontestable, ya aparte de que yo no sé si ha habido fraude o no ha habido fraude, pero hay una verdad que es que el 60% de las urnas en Brasil es imposible de auditar. Eso es así, porque pertenecen a una generación tecnológica anterior al 2010 y no se pueden auditar, solo se puede auditar el 40%. Y ese 40% se ha auditado y en ese 40% ha ganado Bolsonaro. Hasta ahí es lo que se sabe. Y Bolsonaro no es que ahora le haya dado por decir que ha habido un fraude, que tal. Bolsonaro realmente nunca ha creído en este sistema, de hecho lo dijo cuando ganó la primera vez. Le preguntaron si él creía en el sistema de urnas, en el sistema de voto electrónico, y él dijo que no le daba ninguna confianza y que si realmente fuera confiable, él habría ganado en la primera vuelta. Eso lo dijo Bolsonaro en 2018, cuando ganó. Entonces, claro, también propuso un sistema de votación que era que en esas urnas que no se podían auditar, se pudiera imprimir el papel del voto, que tú votabas, te salía un papel y entonces ya se podría haber auditado. Pero lo que yo no veo normal es que no se pueda... Es como si aquí te prohíben recontar una mesa o te prohíben hacer un recuento electoral. Allí igual, allí se vota el día que se vota y no se puede volver a comprobar el voto en un 60% de las urnas, porque es imposible. Una vez que se ha emitido voto no se puede hacer una auditoría. Entonces, ese es el problema principal que hay, yo creo, es en ese porcentaje de urnas que no se puede comprobar. De todos modos, no, ese sistema se pretende instaurar también dentro de un tiempo aquí y sería lo peor que nos podía pasar, ¿eh?
O sea, la clave está en que quede constancia, lo que dices tú, que quede constancia escrita para que alguien pueda impugnar y se pueda revisar sumando voto a voto. Pues en Brasil solo se puede hacer eso con el 40% de las urnas. O sea, y en ese 40 casualmente la votación electrónica es la manera más fácil de hacer un pufo en las elecciones. Porque lo único que tienes que hacer es poner un chip de manera que le digas lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cada 3 a A va 1 a B, cada 4 A se pierden 2, lo que sea. Pero cuando nosotros presentamos a las 48 o 72 horas de las elecciones, de este balotage, de esta segunda vuelta, presentamos la auditoría que habían hecho desde Argentina, me parece. Porque no podían hacerlo desde Brasil. Porque en Brasil era un delito hacer una auditoría. Cogieron los datos públicos que figuraban en el Ministerio del Interior y sobre esos datos públicos, mesa a mesa, hicieron un informe. El informe es que era demoledor. O sea, desde un punto de vista estadístico, era imposible lo que presentaron. No, era imposible. Es decir, en la misma urna, sabéis que tú votabas por el presidente, Bolsonaro o Lula, y al mismo tiempo votabas por algunos diputados o gobernadores que representaban o a Lula o a Bolsonaro, que estaban en un lado o en el otro. En la misma urna, Bolsonaro tenía 0 votos y el gobernador tenía 150 votos. El de Bolsonaro. Es decir, la cantidad de urnas con 0 votos para Bolsonaro y no sé cuántos para Lula era estadísticamente imposible. En las urnas en las urnas que se pudieron por debajo del 2020, por eso, la del 2019, las las del 18, las del 17, las del 15 y las del 10. Son las auditadas en el 40% de Entonces, las urnas. Eso es un hecho. O sea, eso no es opinable. Por eso. Es decir, sobre ese dato, cualquier elección, si tú buscas de verdad la transparencia y la democracia, tiene que ser anulada inmediatamente. Inmediatamente. Porque no es posible. O sea, hay fraude. Pero es que es sobre los datos públicos, no hay que hacer ninguna cosa especial. Es coger lo que hicieron estos señores, que es recoger, tabular mesa por mesa en una serie de sitios y explicarlo. Es un fraude, grosero, es un fraude grosero, además. Sí, pero fíjate que siendo grosero, da lo mismo. O sea, inmediatamente tenía que haber salido el presidente del comité electoral y decir, hombre, pero aquí ¿qué ha pasado? Esto no cuadra, esto es imposible. Pues no ha ocurrido. Pero es que estamos aceptando ya casi todo, Isaac, lo que tú dices. O sea, llega un momento que dice, ¿cómo me defiendo yo de esto? Pues cuelgo la chaqueta ya y me voy a... humilde mesa y casa en el campo del no dejando que haya votación. Si hemos aceptado lo que pasó en Estados Unidos, que se rompieran cañerías, que se rompieran tuberías en colegios electorales donde iba ganando Donald Trump y de repente a las 2 horas se disparó la raya y la línea de Biden, y así vivimos las elecciones últimamente, pues yo es que ya no me fío de nada, sinceramente. Vamos, si les parece, hasta Qatar, porque allí no vemos en este Mundial banderas LGTBI, tampoco la bandera de Ucrania que hemos visto en otros partidos, y mucho menos verán ustedes un lacito negro en recuerdo a todas esas muertes que se han producido en la construcción del estadio. Qatar ha asegurado ahora que se han producido 400 muertes, bastante lejos de las más de 6.000 que hablaba un periódico británico. Gabriel Serrano, muy buenos días, cuéntanos. Así es, Alba. Nueva polémica relacionada con el Mundial de Qatar. En una entrevista con un medio británico, un alto cargo del comité organizador del torneo confirmó ayer que estiman la muerte de entre 400 y 500 personas durante la construcción de los estadios. Un número bastante más elevado del que habían presentado los cataríes previamente en un informe, en el cual decían que habían fallecido 40 personas, de las cuales 37 fueron por accidentes no laborales como ataques al corazón o al COVID. Sin duda, no cuadran las versiones, menos con las cifras publicadas con el periódico The Guardian. Como adelantamos aquí en esta casa, en la que más de 6.500 trabajadores han muerto desde 2010, cuando Qatar fue elegida sede de la Copa del Mundo. Por supuesto, Qatar negó esta acusación. La historia no queda aquí, Alba. Tras la entrevista, el Comité Supremo Qatarí ha sacado un comunicado en el cual las 400 personas fallecidas que habían confirmado se referían a estadísticas nacionales de todo el país en cuanto a muertes relacionadas con el trabajo en distintos sectores. Aún quedan muchas dudas por resolver y parece que los cataríes están echando balones fuera. No importa las muertes de Qatar y tampoco a los ojos de Occidente. El dinero parece ser más importante. Gracias, Gabriel. ¿Cómo que parece? Mira, yo me autoimpuse, mucho antes de que empezara el Mundial, me autoimpuse no ver ningún partido.
Yo entiendo que hay gente que disfruta con el fútbol y lo comprendo, que un mundial es una cosa pues divertida para los futbolísticos o los futboleros, pero yo creo que no puedo aceptar que nos hayamos vendido todos nuestros valores sobre los derechos fundamentales, la dignidad del hombre, de las personas homosexuales, de las mujeres, de las minorías, de tal, y que todo eso que se lo pasan por el forro estos señores catarís, vayamos allí a aplaudir al equipo de fútbol, nos olvidemos, o sea, hacemos un paréntesis como si no pasara nada, vamos allí, pagamos además nuestro billete, viajamos en sus líneas aéreas muy probablemente, y les hacemos una propaganda mundial como si fueran unos tíos majetes que, oye, a ver, es que no se puede vender todo. O sea, están vendiendo el alma a esta gente. Los que más hablan de homofobia, de machismo, de tal, están ahí aplaudiendo. Pero ¿cómo pueden venir? Pero luego van con el brazalete, luego se ponen el brazalete y ya con eso solucionado. Pero ¿cómo es posible? Biden, que algunas veces es Biden y otras es Biden acaba de otorgar inmunidad a Bin Salman, al jeque este asesino de Arabia Saudita, que estaba... Biden fue el primero que dijo que le constaba la responsabilidad de Bin Salman en la muerte de Khashoggi, el periodista que fue torturado, asesinado y troceado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Bueno, a partir de ahí, los Estados Unidos dicen que el responsable de esa muerte, de ese asesinato terrible, es el señor Bin Salman. El heredero, ¿no? O ya heredado. Y por tanto ese hombre se ponía en ese momento en la diana si salía de Arabia Saudita o si viajaba a los Estados Unidos. Bueno, pues Biden, como necesita el petróleo del señor Salman, pues ha dicho que no, que oye, pelillos a la mar, Khashoggi, que lo entierren. Y todo es asqueroso. Es que es repugnante. Y además Arabia Saudí estaba girando en la esfera de Putin. Además, no hace exactamente mucho. Además, con lo cual, que de hecho le ha proporcionado incluso algún tipo de cosa. Entonces, están todo el día esto es para ponerse promoviendo nervioso, la libertad y los derechos en Irán. Están diciendo de Irán todo. Les han montado un pollo de la pera. Y van a Arabia Saudita, ¿pero qué hacen en Arabia Saudita con los tíos y con las tías? ¿Pero qué hacen en China? ¿Pero qué hacen en Qatar? Y los malos son solo los iraníes. ¿Por qué? ¿Porque les disgustan a los israelitas o a los sionistas? Yo tengo un vídeo en mi canal que es precisamente, se llama así, ¿cómo es la hipocresía progre en el mundial? El mundial de la hipocresía progre. Y precisamente critico cómo todos estos progres que ahora están escandalizados por lo que está pasando en Qatar, que no se respetan los derechos de las mujeres, de los homosexuales, etcétera, son los mismos que están encantados de que esa misma cultura venga aquí. O sea, son los mismos los que llaman que si religión de la paz, que si hay que ser tolerante, que si multiculturalidad. Todos esos son los mismos que ahora se rasgan las vestiduras porque no se respetan los derechos humanos. O sea, allí no se respetan los derechos humanos ni de los homosexuales ni de las mujeres porque sea Qatar. No. Es porque es una teocracia. Es porque está regido por la Sharia, por una religión en concreto. O sea, eso lo que ocurre en Qatar ocurre en Irán, ocurre en Afganistán y ocurre en cualquier país donde se rija por ese tipo de costumbres y de cultura. Y esa es la misma que queréis meter aquí. Por tanto, si estáis en contra de una cosa, no me queráis meter eso en casa. Por eso yo digo muchas veces que soy orgullosamente islamófobo. Porque es que a mí me da pánico. No quiero que me cuelguen de una grúa, que es lo que ocurre ahí. Y cualquier persona con un mínimo de decencia y un mínimo de 2 dedos de frente tendría que estar en contra de que a los homosexuales o a las mujeres les denigren como personas, que es lo que hace este tipo de costumbres y religión. El problema de todo eso es dónde pones el límite. O sea, eso internacionalmente se ha llamado la política, la real política. Entonces el problema es dónde pones el límite, porque yo entiendo lo de Qatar perfectamente, pero entonces me cuesta entender qué hacíamos con las Olimpiadas de Pekín, porque es contradictorio una cosa con la otra. Entonces hay que tener en cuenta dónde se pone el límite, porque evidentemente el gas de Qatar se va a seguir importando y nadie dirá ni media, no fuera caso que lo cortaran, porque si no tenemos deuda de Argelia y nos quedamos sin Qatar, como no pongamos el mechero con no sé qué, y no tenemos Rusia ningún también futuro. Hubo un mundial de Rusia, ¿no? Entonces, también estaban las a partir de ahí hay que tomar una decisión
igual resulta que lo lúdico no y lo necesario sí, o todo no, o hay que aceptar todo, pero dando, diríamos, explicando o no sé. O sea, díganme cómo hay que hacerlo, porque no está claro y es un conflicto que dura mucho tiempo eso, de a ver en qué país se juega o no se juega una cosa. Pero... El punto de vista de Francas es interesantísimo, porque tenemos que reconocer que aceptamos Naciones Unidas como barco, como animal acuático, ¿no? En Naciones Unidas sentamos a dictaduras y democracias al mismo nivel. Sí. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU tenemos dictaduras que están reprimiendo ahora mismo en sus países movilizaciones de estudiantes. Antes lo hacían con tanques en la plaza de Tiananmen, ahora lo hacen directamente arrastrándolos por el suelo. De momento no los matan, que sepamos, ¿no? Los están matando de hambre, otra vez, por la política COVID-0, y hoy creo que ha salido el presidente Xi Jinping diciendo que iba a hacer una política de vacunación total para los mayores de 80 años para que salga la gente. Bueno, es algo terrible. Ellos crearon el problema y lo mantienen. No sabemos muy bien ni cómo. En cualquier caso, lo que es evidente es que hay que poner una frontera a todo esto. Y es cierto que si no valen en dictaduras Juegos Olímpicos, tampoco valdrá en ningún tipo de dictadura, por muy abierta económicamente que esté, si se reprimen las libertades. Ahora, lo que sí que es un salto trascendental es que te diga Amnistía Internacional, que yo me fío lo que me fío, pero bueno, te lo dice Amnistía Internacional, que hay 6.000 y pico muertos, y hoy ya que el gobierno chino, que reconoce 1.000 muertos, me parece que es por el COVID, cuando solo en España ha habido 140.000, te dice Qatar que te reconoce 600 muertos, mientras que otros te dicen 6.000. A mí me parece grave, peligroso, que al final unos Juegos Olímpicos valgan la vida de una sola persona, porque si somos defensores de la vida lo somos en todos los extremos. Y esto habla también de la calidad humana de los que aceptan ir allí y de los que se niegan y de los que están dispuestos a que haya un intercambio económico a cambio de mirar para otro lado, pero que aquí en España dicen que no tenemos democracia o que no tenemos buenos sistemas públicos y sin embargo allí sí que van a cantar o sí que van a ver un partido o sí que lo siguen por televisión. En fin, yo creo que aquí hay que ser corresponsable. Yo tengo la suerte de que no me gusta el fútbol, con lo cual... A mí me encanta el fútbol y no estoy viendo los partidos porque me lo he autoimpuesto. Pues, y salvo que mi nieto Julen se empeñe en que vea alguno con él, no voy a verlos porque no me parece justo para toda esa gente. Antes de irnos a una pausa de publicidad, me gustaría que vierais unas imágenes, las siguientes imágenes que Julio creo que ha publicado en las últimas horas en su canal de Telegram. Ya sabéis, ya saben todo ese lío con el alcohol en Qatar. Y bueno, pues al final todos los asistentes se las ingenian para poder beber alcohol. Y ven a esta asistente a un partido que coge, bueno, pues tiene unos prismáticos adaptados pues, para poder beber. No estoy seguro de que eso sea de Qatar. Lo que pasa es que tiene gracia. Y digo que no estoy seguro porque con el calor que hace me cuesta creer que llevan esos abrigos. Pero seguramente esos mismos prismáticos han sido llevados a Qatar para Qatar. Pero ¿cómo lo llenas? Que Qatar, ¿Cómo lo llenas y dónde lo llenas? No, está adaptado. Si te fijas, tiene como... Pero si no hay alcohol en todo Qatar, ¿de dónde sacas el alcohol para rellenar? No, en todo Qatar, no, en las inmediaciones solo de los estadios. No, en Qatar se vende alcohol. Hombre, para los turistas, y eso sí... Tiene gracia a dónde lleva. Es que no estaba en Qatar. La inventiva humana. También hay fundas de Coca-Cola que se las ponen. Pero que en los palcos sí que han dicho que había alcohol a diestro y siniestro y con cocineros particulares. Ha salido un artículo, lo he leído antes en algún diario. ¿Dónde? Yo es que no quiero dar el nombre del diario. Igual será No, digo que ¿dónde estaba el alcohol? En los palcos dentro del propio estadio, que corría el alcohol. Los palcos privados. Alcohol, el titular es alcohol sin privado, pero en un país donde tiene... Antonio, los sindicatos, cuando han sabido que teniendo una renta per cápita en Qatar de $5.600 al mes, una de las más altas del mundo, estos señores de Nepal, de China, de la India, es decir, que han ido allí, pobre gente, a trabajar en unas condiciones, viviendo hasta 8 personas en un mismo reducto de 30 o 40 metros cuadrados, han cobrado 220 euros de media de salario mensual. O sea, de verdad. O sea, este mundial que está bañado en sangre es repugnante. Y que encima Televisión Española ha comprado con nuestro dinero. Ha comprado los derechos. Dime, perdón. Los derechos que sé que te tienes que marchar, pero tu canal de Telegram, que te seguimos por ahí. Pues ya estáis tardando en daros de alta.
porque estamos haciendo cosas muy, muy chulas en Telegram. Hoy hemos colgado varios vídeos. Por cierto, tenéis las imágenes, las primeras imágenes que hemos recibido del volcán. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora se me ha ido, no sé. ¿No lo sabes? El volcán de Ecuador, no sé. No lo sabes. No, se me ha olvidado, también, pero te lo diré en un segundo. Porque, Julio, bueno, vas a poner en unos minutos la entrevista a Santiago Abascal por si algún espectador no... Mira, ahí están viendo esas imágenes que has compartido tú en Telegram. De ese Cotopaxi se llama. Bueno, pues el Cotopaxi se ha puesto a fumar y ahí lo tenéis fumando su puro. Y tenéis los últimos datos de sobremortalidad en España, provincia a provincia, que son muy divertidos, porque había gente que decía que la sobremortalidad se había producido por las altas temperaturas. Bueno, pues resulta que donde más sobremortalidad está habiendo es en zonas como Asturias, Cantabria, el norte de España, donde hay una temperatura media de menos 8 grados que la de Andalucía o Extremadura. Así que aquellos nerviosos que se han apresurado a decir que la sobremortalidad es por altas temperaturas, deben revisar bien las estadísticas. O la polución, porque en Asturias hay mucha polución en las montañas, muchísima, ¿no? entre montaña y montaña. ¡Ay, el reloj! Me lo está venga a decir Frankie, que os recuerde y eso que que os Frank quedáis... no tiene su reloj. Ahora sí que os digo, os quedáis sin reloj, ¿eh? Sí. Os quedáis sin reloj, tanto de mujer como de hombre. Hombre, es que claro, ya mañana es diciembre, mañana es diciembre y la gente aprovecha para regalarlos a Navidad. Ya, de hecho, cuando saquéis el reloj del no binario me lo compraré. Óyelo, ¿qué estás diciendo? Es unisex. Te vamos a regar Depende un reloj cómo te gusten las esferas, si más pequeña más grande. Y el de no binario que quieras. No, aquí te vamos a regalar el de machote ibérico. Sí que sí. Va a ver tú, qué reloj más cojonudo. La calidad de la caja y del reloj es extraordinaria. O sea, no es, vamos a hacer un reloj malo y le ponemos el toro, no. Vamos a hacer un reloj bueno y le ponemos el toro para que te dure además, que yo lo he visto toda la de vida. cerca Míralo. y es... Míralo. Y con garantía. Si pesas, bueno. Si pesas, bueno. Sí. Y míralo por detrás, con la caja al aire. Anda. Claro, es que este es el modelo automático. Es súper bonito. Y yo, bueno, creo que es un regalo para recordar esta casa a aquellos que se sienten ligados, que se sienten identificados con las cosas que hacemos aquí y con nuestra sonrisa habitual. Pues ¿No, ya nos Alba? da una buena idea para regalar o autorregalarte, y si no, la carta de los Reyes Magos. 91 616 24 64. Pausa para la publicidad muy rápida, la última del día de hoy, y enseguida Y volvemos. pronto organizamos la cena de los telegrameros, para los que estáis en el Telegram. A ver si es verdad. Me Pausa para la apetece mucho publicidad. encontrarme con los telegrameros. Recta final de Dando Caña, en la que vamos a mostrar ese gasto en publicidad institucional que con el gobierno de Pedro Sánchez va aumentando de año en año. Vean. El gobierno de Pedro Sánchez cuesta, pero que muy caro a los españoles. Los organismos públicos son el mayor anunciante del país. Así lo ha revelado un estudio sobre los concursos de publicidad de la Administración presentado esta semana por la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. Si en 2018 las administraciones europea, estatal, autonómica y local convocaron 1.220 concursos para contratar campañas de publicidad y comunicación, en 2021 la cifra alcanzó casi los 3.000. El presupuesto medio de cada concurso se situó en torno al $500.000 de euros, dentro de una horquilla que llega hasta los 112 millones. Además, 6 de cada 10 concursos con mayor presupuesto fueron para publicidad en medios de comunicación. Solo el gobierno compró espacios por valor de 112 millones de euros y la Generalidad de Cataluña con hasta 87 millones. No sé si alguna vez le ha tocado, pero ¿sabía que la Lotería Nacional se gastó más de 48 millones de euros en anunciarse? ¿O más de 29 millones la Universidad Abierta de Cataluña? Por comunidades, fue precisamente Cataluña la que acumuló el casi 21% de los concursos, Andalucía el casi 18% y Madrid el casi 17%, frente al poco más del 8% en el caso valenciano o del 7% en el vasco. En definitiva, en 2021 se invirtió un total de 1.400 millones de euros, el doble que en 2018, así que cada vez que el presidente del gobierno habla de... Estamos presentando ante la Cámara unos presupuestos generales muy importantes para la economía y para la clase media y los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En el fondo nos está recordando que solo el año pasado le costó 30 euros por ciudadano el gasto en publicidad de sus administraciones. 1.400 millones. Bueno, pues yo, si os sirve de algo, hace poquito en un diario nacional salía en portada que encima parte de estas cosas se están llevando hacia agencias de publicidad gestionadas por excargos del Partido Socialista, ¿no?
Yo, como siempre, vuelvo a lo mío, me vais a perdonar, pero es que encima, en el caso de Alcorcón, también se ha hecho y hemos pedido una comisión de investigación, porque presuntamente se ha adjudicado a esa misma empresa, que no voy a dar el nombre aquí, pero que pueden recoger en infinidad de diarios que lo han sacado estos días, se ha dirigido la publicidad, la revista de un ayuntamiento como Alcorcón, gobernado por el Partido Socialista, directamente a esa empresa de un excargo socialista, y queremos una comisión de investigación y lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía para que actúe si es procedente, ¿no? Además, uno si hace zapping en el resto de televisiones, esos anuncios publicitarios que son campañas de los diferentes ministerios, si nos fijamos en el margen inferior derecho, pone que están financiadas con los fondos europeos. Un dinero que supuestamente iba destinado a ayudar a todos los españoles a recuperarse después de la crisis derivada de la pandemia, pero no sé en qué puede ayudar una campaña vista en televisión a los españoles. No, porque es que la publicidad evidentemente no va para ayudar a los españoles, va para darle dinero a los medios de comunicación para que tapen la miseria de los españoles. O sea, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil darle 1.000 millones a las televisiones para que no cuenten lo que está pasando en los hogares españoles, para que no cuenten nada sobre la pobreza energética, para que no cuenten nada sobre las colas del hambre, para que no cuente nada sobre la inflación, sobre el déficit, etcétera. Esto es más cómodo esto. Pero aparte de esto, la publicidad institucional en sí no es mala. O sea, si no, yo no estoy en contra de que los medios reciban publicidad institucional, porque al final hay muchos tipos de publicidad institucional. No toda la publicidad es los anuncios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Igualdad. O sea, el problema es cuando los medios de comunicación aceptan seguir una determinada línea editorial con tal de recibir esa publicidad. Ese es el problema, que hay muchos medios que lo hacen. Otros no, también hay que decirlo, que hay muchos medios, otros medios que sí, que el gobierno o el Estado se anuncian ellos y esos medios no cambian su línea editorial. Y yo tengo buenos amigos periodistas que realmente sus medios pues aparecen anunciados, anuncios del gobierno, y atizan al gobierno igualmente, o sea que no va parejo. Pero hay otros medios de comunicación que sí se rebajan periodísticamente y bajan al submundo de la inmundicia periodística y se rebajan a lamerle el trasero al gobierno con tal de que reciban más publicidad institucional. Ese es el problema. A ver, si la publicidad es discrecional, claro, es decir, que yo te la doy si me da la gana, porque no va bajo ningún criterio, claro, solo tiene dos opciones: o que sea pura propaganda o que sea compra de medios. Que el medio después casque más o menos, pues ya veremos lo que casca, porque si casca mucho la va a perder. Aquí la única solución sería o la que dice Julio, que es que no se paga, lo cual es una posible solución, o la solución de que se distribuye equitativamente a un dato objetivo. Eso es. Por ejemplo, un OJ de inventado, un lo que sea. O sea, se busca un sistema objetivo. De hecho, hay empresas en España que funcionan así, que cualquier medio de comunicación que aparece en el mercado se mira qué nicho tiene y se le da de acuerdo con el nicho. Hombre, evidentemente puede haber algún error, pero hay muy pocos, ¿eh? Bueno, pues esa es una manera como otro cualquiera. O sea, lo que tendría que haber es un criterio objetivo, no fuera discrecional, claro. Y probablemente en situación de crisis habría que poner otro criterio, que es que no fueras tan bestia como gastarse 1.700 millones cuando está la situación del país como está. O sea, que serían dos criterios: discreción y prudencia, o ¿cómo sería esto? No gastar lo que no debes. No sería otra palabra. Ahorro, ¿no? Sí. Es lo contrario. O sea, sí. Malgastar, derrochar. No derrochar. Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Es verdad que los fondos europeos te exige la propia Unión Europea invertir una parte del presupuesto en publicidad. Pero no solo en publicidad para el proyecto en sí, sino para que salga bien grande, con una banderita de la Unión Europea, que está financiado por el Fondo Social Europeo, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por el Fondo de Resiliencia, que no es el Gobierno de España, para que quede claro que ese dinero no es del Gobierno de España, sino que procede de un ente supranacional como es la Unión Europea. Claro, decía Isaac, en pequeñito, o lo decías tú, Alba, no me acuerdo, en pequeñito aparece Unión Europea. Es que no tiene que aparecer en pequeñito, lo que tiene que aparecer en pequeñito es el Gobierno de España, porque quien da el dinero es quien lo da, y lo que hace es transferirlo a un Gobierno nacional para que lo dé. Eso es una cosa. Y cosa bien distinta es hacer abiertamente. Mira, a mí me pasa mucho en Alcorcón. En Alcorcón, que yo sepa, a este medio de comunicación no se le pone ni un solo anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón. Pero es un canal mucho más visto que muchos canales nacionales de televisión allí, porque lo veo en el puerta a puerta, porque lo veo en la calle, que todo el mundo dice: oye, saluda a Julio, dile hola a Alba, di no sé qué, que vemos el toro.
no es representativo. Y los EGMs, los estudios estos generales de medios, que muchas veces dicen, no, se lo damos a una agencia de medios y que ellos distribuyan. Claro, según esa agencia de medios, que por cierto, esas mismas agencias son de algunos canales de televisión o de sus grupos mediáticos, desdibujan la realidad mediática que puede haber en un municipio a su favor. Es una práctica privada, que supongo que tendrá su sanción por el mercado colusivo que forman los grupos de comunicación en este país, y ya está, pero la realidad es que no es justo. Y luego ya vayamos al factor ético. Cuando tenemos una población que está pasando la que está pasando, ya lo que faltaba es que estemos tirando 1.400 millones de euros en publicidad. Y yo estoy de acuerdo con Isaac, hay cosas que hay que contar. Oiga, hay unas ayudas, tienen que ser accesibles, hay unos campamentos, tienen que ser dados a conocer. Y otra cosa es el abuso para, a través de campañitas como la que hemos visto, intentando insultar a las familias tradicionales, por ejemplo, intentar generar una reingeniería social que no logró solo con política, sino encima intentando hacer creer a la gente que ese es el modelo del que hay que huir. Claro, eso ya es propaganda, que una cosa es la propaganda, otra la cosa es la publicidad institucional. Distinto es la publicidad institucional típica, que todos entendemos, y otra cosa es el abuso. Y yo creo que el problema de este gobierno es que está cayendo en el abuso. Nos quedan apenas poco menos de 10 minutos. Vamos a hablar de otros asuntos y vamos a hacer un parón en Ucrania para conocer cuáles son las últimas novedades en esta guerra. La guerra de Ucrania cumple 280 días desde el inicio de la invasión rusa. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se han comprometido a intensificar el apoyo a Ucrania en medio de una ola de ataques rusos. Como dice Melanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Ottawa, el ataque de Rusia a la red energética y a las infraestructuras civiles no hace sino reforzar el apoyo de los aliados. La OTAN no va a dejar sola a Ucrania durante el invierno. Las sirenas de alarma aérea resonaron este martes de nuevo en toda Ucrania. Finalmente no llegó a producirse el ataque masivo por parte de las fuerzas rusas que temían las autoridades. El gobierno ucraniano pidió a la población que se dirigiese a los refugios y observara las medidas de seguridad. La presidenta de la Comisión Europea ha propuesto expropiar los bienes y activos congelados a oligarcas rusos y así enviar estos recursos a Ucrania para la reconstrucción del país. Por su parte, el presidente de Ucrania ha solicitado la creación de un tribunal especial para demandar a Rusia ante la Corte Penal Internacional tras los crímenes cometidos durante la guerra en Ucrania. El país de Europa del Este ha pedido a la OTAN el envío de defensas aéreas y más rapidez en la entrega de ayuda. La guerra de Ucrania no está llegando a su fin y Putin no parece que vaya a ceder en sus intenciones. Tiene pinta de que va a ser un invierno largo, pero Ucrania resistirá. Se avecina un invierno complicado. Sí, pero esa señora creo que tiene un problema mental grave, ¿eh? O sea, a ver, ¿qué tendrá que ver en la guerra de Ucrania con los oligarcas rusos y sus bienes personales? Que no lo acabo de ver esto yo. Porque entonces habría que haber expropiado a todos los alemanes en la época de Hitler, que sepa yo, algunos incluso ahora mismo siguen siendo familias millonarias, porque no tuvieron nada que ver con el nazismo, o si lo tuvieron poco. Entonces, con ese criterio habría, pues, los de Arabia Saudí serán expropiados todos por la guerra del Yemen, etcétera, etcétera. Es decir, cuidado con esas cositas, porque existen tribunales de justicia y si a algún oligarca ruso resulta que se le pueden imputar crímenes de guerra o lo que sea, pues el tribunal correspondiente tendrá que actuar y tendrá que ocurrir lo que tenga que ocurrir. Pero que la Unión Europea decida que el dinero que debía aquí se expropia y se manda, vamos, ni que lo mande a Cáritas, no es nadie para mandar nadie nada. Me parece a mí, ¿eh? Vamos a terminar el programa, si os parece, volviendo a España, al Congreso de los Diputados, porque según recoge Rebelión en la Granja, Meritxell Batet ha convocado para mañana mismo el pleno extraordinario para derogar el delito de sedición, el mismo día y a la misma hora que el partido del Mundial España-Japón. Igual así piensan que va a pasar más desapercibido. Bueno, la última vez nos llevaron a votación hasta la 1 de la mañana, como pudisteis ver, y además forzaron una votación sobre otra ley que no tenía ningún sentido, que fuera nominal, que ya sabéis que es que nos tenemos que levantar diputado a diputado diciendo sí, no, o abstención. Y esta vez pues lo hacen coincidir para que el horario de máxima audiencia, pues, pero tienen estabilidad y aquí no pasa nada. Por cierto, ¿qué hora es el partido? Pues la verdad que no lo sé, pues ya te he dicho que no sigo. O sea, la votación es a las 8. Eso es. No, a las 8 efectivamente será el debate del punto y aproximadamente empieza el pleno, ponle que una hora después, 40 minutos después es la votación. Y la votación dura como otros 30 minutos, justo la duración del partido. No hay debate. Y ese no debe ser el Parlamento español. Si juega España, debe ser el Parlamento chino. Bueno, ya no sé. Pero Terol, la imposición de votar 1 a 1 la impuso la semana pasada el Partido Popular para retratar a los diputados socialistas. Sí, por supuesto, pero lo que hicieron ellos fue imponer la anterior Podemos para alargarlo a la madrugada. ¿Os acordáis? O sea, nosotros, a mí no me importa que votar 1 a 1 porque queremos que den la cara. El problema es el punto anterior,
cogieron y lo alargaron, pidieron votación uninominal sobre una ley que no tenía ninguna relevancia, que pudiéramos, que era algo en relación al empleo, me parece que era, que pudiéramos decir sí o no. De esa manera nos hicieron perder otra hora y lo llevaban a la 1 de la mañana. ¿Público español a la 1 de la mañana viendo la televisión? Pues no sé muy bien los forofos de la tele a la 1 de la mañana, pero pocos. Sí que ya les da igual, o sea, es que a mí no me sorprende jugar con los tiempos, jugar con el Parlamento. Sí, el otro día expulsaron, como hemos dicho al principio, a una diputada por hablando en la tribuna de oradores. A mí esto es una minucia. Que pongan una votación a la hora del partido, pues es que ya van a calzón quitado con todo. Pero es que es una ridiculez que lo único que hace es que quedes mal tú, que lo convocas. Bueno, y que va a pasar, y que es cierto que va a pasar desapercibido. Si fuera la Ahí final, lo han metido dobladas, que juega otro, pero que juegue. Si ¿vosotros queréis España, retratar a la gente, o sea, a los diputados, que se levantaran y dijeran a viva voz su voto y al final nadie lo va a ver? O sea, es que cuando vosotros vais ellos vienen, al final han encontrado el triquiñuela para que no lo terminen viendo. Pero Isaac, algo habrá que hacer parlamentariamente, podemos quedarnos de brazos cruzados, pero yo prefiero que se retraten. Y de hecho, lo que hicieron fue, en un momento dado, levantarse todos de golpe, como pudisteis ver. Todos vamos a votar por uno a uno. Y luego 1 a 1. Claro, pues es que yo lo que quiero es que en Teruel sepan... Y si alguien le va a desmarcarse, se hubiera sabido por todos lados. Y quiero que en Murcia se sepa que está votando un diputado del Partido Socialista, porque luego llegan allí y dicen, no, nosotros de Pedro Sánchez no. Pero claro, si tú no eres de Pedro Sánchez, pues fenomenal, vota en contra. Tú estás en contra de la sedición, pues vota en contra. No, a mí me parece muy bien. Todos sabemos cómo son las dinámicas de los partidos. Sabemos perfectamente. Las disciplinas, yo la conozco porque además he sido vicesecretario de mi partido. Pero, hombre, hay cosas que un socialista, socialdemócrata, están votando contra ellos mismos. A ver, en democracia es clave la transparencia. Palabras que os quiero enseñar antes de despedirnos de Dolores Delgado. En una entrevista que ha protagonizado esta misma mañana en un medio de comunicación, el diario El Periódico, atención al titular: como fiscala no he sufrido ataques de género, pero sí como política. Bueno, Dolores Delgado, fiscal general del Estado. Sí, esta es la misma que llamó maricón a Marlaska. Resulta que ha recibido ataques. Oye, pues cuídate, tápate un poquito. Y llamó algo más a alguien en más. ¿A quién? A una serie de colegas suyos, no en la Fiscalía, sino en el Supremo, me parece. Ah, bueno, que dijo que había unas redes de prostitución y tal. Infantil. De menores. Sí, de jueces. Eso tiene nombre y con todo apellidos, esto, la verdad que la habilidad de la izquierda de violencia política, yo no sé entonces qué es lo que ha sufrido Isabel Díaz Ayuso los últimos 3 años. O sea, no es violencia, sería violación política, porque no es normal lo que han llegado a decir de Isabel una y otra vez inmisericordiamente. Asesina la llamaron otra vez el otro día. Cuando lo de Arganda, con el bulo de Arganda el otro día, la llamaron asesina. Bueno, pues esto es con lo que convivimos y la habilidad de que los medios de comunicación desvían, dicen las lágrimas de la ministra. Pues ya está. Bueno, Dolores Delgado es una ministra del Partido Socialista que ha terminado colocada a dedo en la Fiscalía General del Estado. Ahora podríamos ver a otro ministro, a Juan Carlos Campo, en el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que Laura Díez. La pregunta que cabe hacerse es ¿para qué? ¿Por qué Pedro Sánchez se está blindando ante el Tribunal Constitucional? Bueno, si al final hubiese que hacer un referéndum que sea interpretable por el Tribunal Constitucional, lo dejo ahí y yo creo que es algo que está en la teoría de todo el mundo. Por ejemplo, pues es evidente que tener esas mayorías en el Tribunal Constitucional les beneficia. Para la ley del aborto, que en teoría el aborto va a salir ya. Ahora, ¿sí? En cuanto ya se estén ellos, ya sacan la sentencia favorable al aborto. 12 años han tardado, nada más. Porque los jueces conservadores que había hasta ahora en el Tribunal Constitucional no tenían huevos a derogar, o sea, a derogarla, a sacar que era inconstitucional. Entonces llevan 12 años esperando a que sean otros los que la saquen. El ponente era Andrés Ollero, ¿no? Me parece que era. Bueno. Que hizo su ponencia. Pero que la paralizó alguien con más autoridad. Alguien mató a alguien, ¿no? Sí. Que decía... Con más autoridad que él. Bueno, de momento estamos viendo pelea con la ley trans. La ley trans que está paralizada también, ¿no? Me parece. Todavía no se... Está claro que tener el Constitucional a favor, como aquí lo que prima no es la Constitución, sino la ideología de los jueces... Una vez que salgan con el Tribunal Constitucional, olvidaos ya de las sentencias de constitucionalidad, olvidaos de los recursos, olvidaos de todo. Olvídate de España. Olvídate de España. Ya cierra España y vámonos. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Antes de despedirnos, vamos a volver a mostrar el teléfono del Club de Amigos para recordarles que este viernes pasado mañana programa especial en el Iyumbe de Alcobendas con José, en donde todos los asistentes podrán disfrutar de su cena mientras ven el programa en directo con José Javier Esparza
a la cabeza y donde estará también Kake Minuesa y muchas otras caras y rostros conocidos de esta casa. También estará Rocío Monasterio. Así que ese número de teléfono para apuntarse, 91 616 2464. Dense prisa porque, como saben, estamos a 2 días y después las plazas se terminan agotando. 91 616 2464, si lo prefieren un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Nos despedimos, ya saben que para seguir informados, el canal de Telegram de Julio Eriza el Toro, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta de Xavier Urcajo. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz miércoles.